Y bueno, esta semana tenemos un invitado muy especial, Benito Baranda. Benito, para los que no lo conocen, es uno de los líderes sociales más importantes de Chile. Trabajó por más de 20 años en Hogar de Cristo, es psicólogo de formación y se acaba de doctorar de Sociología en España, así que es mi colega. Además de ser mi jefe en América Solidaria, trabaja en América Solidaria como presidente de la fundación, también es parte de muchos directorios y sobre todo lo que destaca Benito es su coherencia de vida. Está casado con Lorena, tiene 6 hijos y ha tomado una opción por vivir en La Pintana con un proyecto de vida que nos llena de orgullo a los que lo conocemos y de admiración. A Benito le hemos pedido que venga a hablar desde su persona, pero también desde el cristianismo. Esta entrevista va a tener hartas preguntas porque él va a ser el único representante de los 6 que van a venir que va a hablar de la visión cristiana. Y bueno, para los que no saben, la lógica del espacio es que yo hago una entrevista que he preparado con mucho esfuerzo y cariño, dura alrededor de 45 minutos. Y luego de mi entrevista abierta a Benito está el espacio para que todos ustedes puedan hacer sus preguntas, sus dudas, sus comentarios para enriquecer este debate. Y bueno, lo que estamos haciendo, que ya es tradición, antes de empezar a hablar, hacer que la palabra circule, estamos pidiendo a los invitados que hagan un pequeño ejercicio de introspección, de meditación, de contemplación para que nos ayude a estar en sintonía. Entonces, Benito. Bueno, le agradezco a Germán y a ustedes que me den este espacio. En relación a lo que vamos a hablar, encontré un texto de Anthony de Melo que quiero que nos pueda ayudar. Entonces, los invito a los que quieren cierren los ojos. Respiremos con profundidad. El establecimiento de relaciones es solo posible entre personas conscientes. Las personas inconscientes no pueden compartir amor. Ellas pueden solamente intercambiar deseos, exigencias y manipulaciones. Prueba tu amor para ver si él es consciente. Cuando tu deseo particular es contrariado o negado por la persona amada, ¿con qué rapidez tu apego se transforma en resentimiento? El amor no es una relación, es un estado del ser. ¿Estás en estado de amor? ¿Lo estás viviendo? El amor perfecto vence nuestro miedo porque no tiene deseos, exigencias, no hace trueque, no juzga, no ansía negativamente. El amor simplemente es. Está presente, ve y actúa. Lo que las personas frecuentemente llaman amor es, en realidad, autointerés. Pero como ellas aprendieron a describir este amor en términos virtuosos y a vivirlo de manera aceptable para los otros a través de los libros o de la obediencia, piensan que su trabajo es puramente un servicio de amorosa dedicación apostólica.
pero esto es también autointerés camuflado de generosidad. Amar a las personas significa ser completamente feliz aún sin ellas, sin miedo de lastimar, sin interés de impresionar, sin recelo de que dejemos de gustarle o que nos abandonen. No importa lo que ellas digan o hagan, tú permanecerás en paz. No llenes tu vacío con personas llamando a eso amor. Cuanto más amas a los otros, más puedes hacer sin ellos. Cuanto más amas a los otros, más puedes hacer con ellos. Volvemos acá. Muy bien. Gracias, Luis. La primera pregunta que le estamos haciendo a los invitados es que nos puedan decir qué entienden por espiritualidad o cómo definirían en términos simples la espiritualidad. Yo la asocio harto a la vida interior, en la experiencia personal, a una vida interior que es más profunda, de donde surgen quizás las principales motivaciones para poder existir. Y esa vida interior es como la que me mueve para poder actuar. Y así veo la espiritualidad, como esa gran vida interior. Y ahí, Benito, ¿cómo se cultiva? ¿Sí? Porque si uno va en la micro o está en el computador, muchas veces cuesta conectarse con esa vida interior. El cristianismo, ¿cuál es el camino, el método que ofrece para poder conectarnos con esa vida interior? Bueno, yo aprendí una manera de conectarnos. Yo creo que hay varios caminos. Uno de ellos, por supuesto, es la oración y la contemplación. Y por la corriente espiritual con la cual estoy más involucrado, es la contemplación de la realidad, ¿ya? La contemplación de la realidad. Y a través de esa contemplación ir descubriendo la presencia de Dios en el mundo, en las personas, en todo lo que nos rodea. Otro de los caminos, ¿no es cierto?, es a través de la acción, del poder vincularnos a otros para descubrir también las riquezas de otros y poder también aprender de las riquezas de otros. Ir abriéndonos a mundos y a realidades distintas que son infinitas, porque cada persona es un tremendo misterio y que es una excepcionalidad. Entonces hay ahí una forma de cultivarlo. En relación a lo primero, hay que dejarse los espacios. Eso dentro de la Iglesia Católica está vinculado a los sacramentos también, que es una forma de cultivar también la vida interior, que en muchas partes, muchas tradiciones de la Iglesia Católica hoy día lo han ido transformando en fines y no en medios. Hay un pequeño cuento, un pequeño relato de Anthony de Melo, donde habla, yo creo que, de un maestro espiritual que encontró un gato que tenía una pierna quebrada.
y le amarró la pierna al gato y lo dejó al lado. Y él estaba con sus discípulos. Y tuvo el gato toda la vida el maestro al lado. El maestro murió, después murió el gato, e hicieron una imagen del gato y comenzaron a adorar al gato. Entonces el instrumento se transformó en fin. Y en los sacramentos suele suceder eso. Hay un texto precioso de Leonardo Boff que habla de los sacramentos de la vida cotidiana, de todos los sacramentos que tenemos, que son los que nos traen la presencia del Señor, que puede ser una fotografía, puede ser un cigarro, puede ser la naturaleza, una persona en particular, y que eso, por supuesto, que te ayuda a cultivar tu vida interior. Y bueno, y después hay otros ámbitos que creo que por lo menos a mí particularmente me ha ayudado a cultivar la vida interior, que el ámbito de la lectura, de permanentemente estar aprendiendo de otros que han logrado niveles superiores de conciencia en relación no solo a mi profesión, sino en relación a la vida espiritual de ellos también, y que son de distintos mundos espirituales, de distintos ámbitos espirituales. A muchos, Benito, nos cuesta entender a veces esa dicotomía que presenta el cristianismo entre los curas que dicen la opción radical por los más pobres, la acción comunitaria, y otro grupo que presenta la vida mística, el monasterio, la contemplación. ¿Cómo ves esa dicotomía y si te parece a nivel de iglesia cómo está hoy en día repartido eso? Si crees que es uno o dos, o los dos caminos juntos. Bueno, yo vengo de la tradición donde los dos caminos van juntos. De hecho, en la tradición espiritual en la que me formé se habla de ser contemplativos en la acción. O sea, de estar alimentando tu acción de la contemplación de la realidad y de descubrir al Señor en medio de esa realidad. De hecho, hay un teólogo que dice que el Evangelio se está construyendo todos los días porque tú lo estás construyendo. Es tu Evangelio que tienes que construir. Tú eres portador de la buena nueva. Y algo de eso en la última exhortación apostólica este Papa lo ha dicho, cuando habla de que al final es el gozo de aportar, ¿no es cierto?, en el mundo tu buena nueva a partir de tu vínculo con el Señor. Pero ese vínculo, por supuesto, no es una isla. Inclusive San Benito, que tenía la vida monástica, él decía ora et labora. O sea, ora y trabaja, ora y vincúlate con la tierra, vincúlate con los demás. Y hazlo en comunidad, no lo haces aislado. Entonces, yo digo que por supuesto hay corrientes espirituales dentro de la iglesia que le llaman los carismas, ¿no es cierto?, de movimiento, de personas, que te llevan a irte más al extremo, ¿no es cierto?, exclusivamente la contemplación, y eso lleva a una moral más individual y una moral que se circunscribe más al territorio particularmente de tu familia y de tu moral sexual, pero no de la moral social. Y hay otra corriente que está más hacia el otro lado, ¿no es cierto?, que te exige mucho más en la moral social y en que tú pongas ese compromiso. Y en relación a la radicalidad de las opciones, por lo menos lo que yo he aprendido por la corriente espiritual en la que estoy, lo que tienes que ser es radical en relación a tu llamado, ¿no?, a las opciones, porque pueden ser muy voluntaristas. Y tú aplicando, ¿no es cierto?, esto mismo que decía Antonio Melo, que uno lo podría aplicar, hacer una analogía con el amor, y tú podrías ser muy voluntarista y seguir y machacar y decir, no, yo voy a optar principalmente por los pobres y ser un amargado, porque esa no es tu vocación, no es tu habilidad, no es el don que tienes. Y hay gente que opta por los pobres y que son muy amargados y le causan mucho daño a las personas en situación de pobreza. San Ignacio decía que al final éramos de manera del todo natural, decía él, amigos de las personas en situación de pobreza, porque se manifestaba a través de ellos el Señor. Entonces la radicalidad está en eso, no está en tu opción de vida, porque al final no puedes vivir en cualquier lado y tener un trato digno, servir a los demás, estar disponible y tener un lenguaje adecuado, apropiado, y a lo mejor tener una opción tan radical que al final tienes un lenguaje inapropiado, un estilo de vida inapropiado y que no causa impacto en quienes te rodean. ¿Y cómo es, Benito, tú puedes dar un ejemplo de una acción contemplativa? Porque se me ocurre que alguien puede hacer una acción reflexiva, por ejemplo, un líder social, un ateo. ¿Cuál es la diferencia entre
una acción contemplativa desde el cristianismo y una acción reflexiva desde el socialismo, desde cualquier lugar que no sea... La corriente espiritual a la cual yo estoy vinculado proviene de los ejercicios espirituales de San Ignacio, y en los ejercicios espirituales de San Ignacio él aplica algo que después la psicología lo ha utilizado mucho, que la psicología le llama la imaginería en la terapia, y él lo que usó fue el contemplar las escenas de la vida de Jesús o contemplar distintos momentos de la existencia de cada uno. Que si había una contemplación para alcanzar amor, una contemplación para darte cuenta del daño que provocas a los demás, una contemplación de la venida de Jesús para identificar cómo te interpela eso en tu vida, y lo que él hace en su estructura más rígida, la contemplación es que tú, al igual que la imaginería, ¿no es cierto?, lo que te hace es ponerte en el lugar que tú te imaginas, sentir los olores de ese lugar, la temperatura de ese lugar, las vibraciones de ese lugar, y eso, San Ignacio, te va a conmover interiormente y te va a permitir como reconocer las riquezas de tu interior, tus propios tesoros, como diría Khalil Gibran, tus tesoros que están tan ocultos, y como has llorado tanto a lo mejor sobre tus no tesoros o sobre los tesoros de otros que tú no los tienes, al final no has podido verlo. Entonces esas acciones contemplativas en la vida cotidiana, uno podría decir las que a mí me afectan fuertemente. Bueno, ahora estando en los huertos, por ejemplo, Guatemala, el estar en la esquina de uno de los huertos y poder contemplar la familia y alejarme del diálogo que estaba en ese momento, y eso me llevó a una introspección muy fuerte en relación a lo que esa familia está viviendo, dónde está viviendo, lo que estaba haciendo, y al contemplar esa realidad, tú lo que dejas, yo creo que es fluir una energía interior que es inconmensurable y que la tienes muy, muy apretada, y que nosotros los cristianos la vinculamos al amor. Eso es. Hay un yogi que tiene una frase que a mí me agrada mucho, que dice: quien cree en Cristo es cristiano, quien se realiza en Cristo es el Cristo mismo. No sé qué opina de esa apelación. Bueno, uno de los discípulos más rebeldes que era San Pablo, ¿no es cierto?, hablaba de eso, que el vivir en Cristo, esa identificación con Cristo. Claro, yo no soy tan fanático, yo digo, nosotros tenemos una gran e inconmensurable capacidad de amar a los demás. Desatemos esa capacidad, no aspiremos a otras cosas, desatemos la capacidad. Y a medida que la vamos desatando, nos vamos a dar cuenta que hemos desatado muy poco. Y que es inconmensurable. Las personas creen que se pueden cansar, creen que se pueden agotar amando, y la verdad es que no. Tú te amas conteniéndote, te amas dejando que esa energía, prohibiendo que esa energía fluya. Y eso yo creo que, más que identificarse con Cristo, porque de Cristo conocemos poco, es lo que está escrito en el Evangelio. Estos evangelios fueron los que escogieron un grupo de personas, pero como ustedes saben, hay un montón de otros evangelios que están en este texto del Evangelio apócrifo, y que a lo mejor muchos de ellos tienen mucho de la vida de Cristo también, pero sí, a través del amor podemos reconocer lo que somos cada uno de nosotros y para lo que estamos, ¿ya? Entonces yo creo que es más esa mirada que la identificación, porque hubo una época en que tú renunciabas a ti mismo y había una exacerbación de la renuncia para identificarte con Cristo. Y yo digo que uno no necesita renunciar a sí mismo, necesita conocerse profundamente a sí mismo para justamente aceptarse y desatar ese amor que tenemos en cada uno de nosotros. No puedes renunciar a ese amor, ¿ya? Y lo que Cristo pide en los textos es algo mucho más profundo, no es que tú renuncies a ti mismo, lo que haces es renunciar a aquello que te ata, que te impide ser tú mismo en el fondo. Entonces yo creo que ahí hay una riqueza que nos cuesta ver. A propósito de eso que comentan de Jesús, los orientales suelen decir que Jesús y Cristo están obviamente vinculados, pero no son lo mismo. ¿Cómo trabaja eso? ¿Todavía has escuchado esa diferencia? ¿O desde el cristianismo se trabaja que Cristo más bien
la conciencia crística, claro. y Jesús es el Cristo histórico, lo mismo que el Buda, Siddhartha, que se convirtió en Buda. Sí, bueno, hay hartas cosas en el pasado, uno lee en los padres de la Iglesia, por ejemplo, en relación a la reencarnación, que hasta el Concilio de Constantinopla seguía, ¿no es cierto?, presente en los cristianos, y la terminaron prohibiendo como una norma para que las personas no se comportaran de manera disoluta en la vida. Ya, porque decían, no, si todavía voy a tener otra vida, lo voy a pasar el después, y después en la otra vida me la arreglo. Entonces al final no hay una verdad detrás de eso, ¿no es cierto? O el celibato los cura, ¿no? Ciertas cosas que se fueron... Y en este caso hay unas reflexiones de varios de los padres de la Iglesia que fueron castigados después y sacados de la discusión de la Iglesia. Y la tendencia fue a tratar de unir, ¿no es cierto?, a Jesús y a Cristo, ¿no es cierto? Yo no me enredo mucho teológicamente en eso. Yo siento que el trabajo más delicado que tenemos que hacer es con nosotros mismos y con la comunidad que nos toca vivir. Y ese trabajo hay que alimentarlo mucho todos los días. Entonces la teología te puede ayudar, como también te puede poner un montón de barreras e impedirte, porque el nivel de conciencia de muchos teólogos tampoco es tan alto, entonces no... Y entran en otras discusiones filosóficas y que les cuesta. Va a estar el Papa Juan Pablo II, la gran influencia de la filosofía fenomenológica en casi todos sus textos, donde también tienen limitaciones de acuerdo a las escuelas que ellos han optado también de pensamiento desde la filosofía. Yo los budistas que conozco, tengo algunos pocos amigos y todos tienen un acompañante espiritual en vida que orienta su práctica en el diario, ¿sí? No todos los días, pero sí tal vez mensualmente, semanalmente. Sin embargo, la mayoría de los cristianos, y yo mismo que me considero cristiano, no tenemos un guía espiritual cercano. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Es una falla de la Iglesia o más bien la propuesta de espiritualidad del cristianismo no necesita un acompañante espiritual cercano? Y si lo necesitara, ¿cómo tiene que ser ese acompañante espiritual? Yo sé que tú has acompañado espiritualmente a familias. ¿Por qué ocurre eso? De la tradición que yo vengo hay dirección espiritual, ¿ya? Y tenemos dirección espiritual y nos acompañan. Hay personas que nos acompañan y yo acompaño a otras personas también. Y nos acompañamos en comunidad. Es un acompañamiento colectivo, pero también hay acompañamiento individual. ¿Ya? Yo creo en la dirección espiritual, pero la probabilidad de que esa dirección espiritual se desvíe es muy alta por la baja formación de los directores espirituales. Y la variable psicológica en la dirección espiritual es demasiado grande. Entonces, muchos directores espirituales, como se ha demostrado ahora con la crisis en la Iglesia Católica, manipularon conciencia. No abrieron conciencia y no abrieron a mundos nuevos. Entonces, para ser un maestro espiritual, tienes que lograr un nivel de conciencia que yo creo que tiene que estar, no sé, calificado, no sé la palabra correcta, acreditado, pero tienes que buscar una forma en el mundo moderno, porque la posibilidad que tienes de manipular conciencia es demasiado alta. Entonces, y yo creo que lo que le ha pasado al catolicismo es que nos hemos acompañado más entre nosotros y nos hemos ayudado mutuamente más, y algunos hemos tenido, ¿no es cierto?, la dirección espiritual, pero hemos tenido más acompañamiento colectivo dentro de la Iglesia, y algunos, por supuesto, mucho desamparo dentro de la Iglesia, ¿ya? La apuesta de la corriente ignaciana de la dirección espiritual, pero también la tienen otros movimientos. Y muchos otros movimientos que son movimientos más conservadores, bueno, manipulan mucho la conciencia de las personas, ¿ya? Porque tienen mucha precariedad los directores espirituales en relación a su propia vida espiritual. Y si tienen precariedad en relación a su propia vida espiritual, ¿cómo van a ser maestros espirituales de otros? ¿Ya? Y eso no tenemos, en la Iglesia Católica no tenemos cómo calificarlo. Una persona, un sacerdote, se transforma al tiro en director espiritual, o una religiosa, o algún laico, ¿no es cierto? Y bueno, y de repente un director espiritual puede ser, un líder espiritual puede ser un rayado, como ocurrió con este pastor de Estados Unidos, ¿cierto?, que terminó en las Guyanas con toda la gente suicida, claro. Entonces, yo, si bien me parece correcto la dirección espiritual, en el mundo contemporáneo siento que un alto riesgo de manipulación, y prefiero más el acompañamiento colectivo. A pesar de que yo la he gozado con la dirección espiritual y me ha ayudado muchísimo, pero creo que son excepciones, ¿no? En mi entorno, por ejemplo, hay mucha gente que es extorsionada en su dirección espiritual por las personas que los dirigen.
Y si los que estamos acá quisiéramos y nos sintiéramos y quisiéramos tener una dirección espiritual, ¿qué recomienda en lo práctico cómo eso funciona? Uno va a la parroquia y pide, más bien es por movimiento, los chestatianos, los jesuitas. Yo creo que uno tiene que buscar personas que uno haya leído, haya escuchado, lo haya visto, o de boca de otros le hayan contado que tienen una buena dirección espiritual. No sé si son de un movimiento, de un lugar. Hay gente que tiene esa gran habilidad en todas las religiones, ¿ya? No todos, por supuesto, lo hacen. Me acordaba de San Francisco Javier, cuando llegó a Asia, que era el compañero de San Ignacio. Se encontró con un maestro, que yo creo era un maestro budista, y tuvo una gran discusión porque las personas que seguían a este maestro sentían que San Francisco era más coherente que su maestro en lo que decía y practicaba, mientras que el maestro no lo hacía. Y se fueron a quejar con San Francisco de que el maestro de ellos no era coherente. Y San Francisco, en vez de convencerlos para que se metieran con él, partió a retar al otro maestro y a decirle que tenía que ser coherente, porque si no la gente se le iba a ir. Ese maestro a lo mejor no tenía esa habilidad, esa capacidad, no había logrado un nivel de conciencia para poder liberar otras conciencias y dejarlas fluir y que crezcan, ¿ya? Entonces, claro, en el mundo contemporáneo yo siento que es un poquito más complejo porque de los sacerdotes, por ejemplo, muchos hoy día que están a la defensiva por todo lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, se han refugiado mucho más en los sacramentos, en la sacristía, en sus actividades más cotidianas, ordinarias, siendo que muchos de ellos tienen grandes habilidades para ser buenos directores espirituales. O por ejemplo las religiosas también, que hay unas que son espectaculares. Yo les recomendaría, antes de una dirección espiritual, por lo menos mi trayectoria es hacer ejercicios espirituales y darse el tiempo de pegarse unos 8 días. San Ignacio habla de 30 días, que fue lo que él le tocó vivir o escribió cuando estuvo en Manresa, en España. Pero el darse un tiempo para que otra persona me ayude a hacer estos ejercicios espirituales que me llevan a contemplar la realidad para poder gozarme conmigo mismo al final, con mis propias riquezas y tesoros. Los cristianos, Benito, hablan del reino de Dios, pero yo nunca tengo la claridad si es que ese reino de Dios está ahí afuera, ocurriendo ahora, si es que el reino de Dios está en mi propia conciencia, o si el reino de Dios se refiere al reino de Dios que está allá en el cielo, donde vamos a ir cuando dejemos esta vida. ¿Cuál es tu opinión? Como una mezcla de todo. ¿Y qué sería el reino de Dios si está en todas partes? ¿Cómo es? Porque... Yo imagino que el reino de Dios es cuando tú alcanzas un nivel de poder amar a otros, un poco lo que decía Antonio Melo, como desatándote de ti mismo, el ser capaz de amar a otros con libertad, ¿ya? Y con gratuidad. Y yo creo que ahí, eso por supuesto es uno puede decir un anticipo de lo que vamos a tener después en la otra vida, que es lo que nos enseñan dentro de la teología, ¿no es cierto?, cristiana en general, no solamente católica, y que vamos a tener otra vida en la cual vamos a llegar, unos dicen que por los méritos de uno y otros dicen que por la gracia de Dios, que es la gran discusión, ¿no es cierto?, entre Lutero y la Iglesia Católica, si son los méritos o es la gracia de Dios. Y yo creo que sin lugar a duda tiene que haber otro espacio donde tengamos la posibilidad de amarnos más. Se dice que va a desaparecer la esperanza, va a desaparecer la fe, y lo único que va a permanecer en ese reino prometido es el amor, ¿ya? Y algo Cristo ya nos anuncia de eso, ¿ya? Nos dice por ejemplo que los que van a estar allá primero no vamos a ser nosotros, van a ser otros, ¿ya? Otros, a lo mejor algunos de nosotros, pero otros que van a llegar primero, los que no queremos acá, los que no tienen premios, éxito o aplauso, pues ya recibimos el premio acá y ya disfrutamos de eso. Pero creo que también se construye en lo cotidiano, por algo hay una lucha fuerte para construir armonía, paz, vínculo en lo cotidiano, ¿ya? Entonces la construcción del reino comienza acá hoy día, no la podemos postergar ya para después decir, no, si total después no, es una construcción a partir de la libertad de cada uno de nosotros, y la libertad se conoce solamente cuando uno se compromete.
Uno no puede hablar de la libertad si no ha hecho uso de ella, si no se ha comprometido para transformar la realidad. La libertad, desde el punto de vista, como uno podría decir, práctico, tú dices eres libre cuando haces uso de eso y optas, ¿no es cierto?, por una forma de vivir. Entonces yo creo que es un reino que se va completando y creo que también es una conquista interior de cada uno de nosotros, en el conocimiento de cada uno de nosotros, en el autodominio, a lo cual destinamos poco tiempo. Poco tiempo. Y con las tecnologías, la información de hoy día, yo creo que también nos vemos tan invadidos que dejamos poco tiempo para eso también. Poco tiempo para mirarnos, para ir reconociendo dentro de nuestro interior, pero también lo corporal, qué es lo que va pasando con nuestro cuerpo cuando van ocurriendo todo lo que nos ocurre a nuestro alrededor. Y como no escuchamos nuestro cuerpo, tampoco escuchamos nuestra conciencia. Yo aprendí desde muy pequeño, por la formación que recibí, a hacer caso a mi conciencia, lo que perturba a veces dentro de la estructura de la iglesia. Porque antes que un documento, que un dogma o una doctrina, yo hago caso a mi conciencia. Años atrás ocurrió el caso de la jueza Tala, y yo inmediatamente salí haciendo caso a mi conciencia. Me llaman de la cooperativa y yo digo, es extremadamente injusto lo que están realizando los tribunales, y lo que está haciendo el juez es una aberración. O sea, él ha elaborado una sentencia como fruto de puros perjuicios, ¿ya? Y no haciendo uso, ¿no es cierto?, de la razón y de la justicia. Y esto, claro, dentro de la iglesia que participo causó una alta tensión. Algunos, Benito, dicen que cualquier dogma te impide amar y te impide ser libre, o cualquier apego a una verdad relativa. ¿Cómo ves eso? Sobre todo porque entendemos que hay dogmas de fe en la iglesia que nos enseñan a aceptarlos porque son de fe y no se pueden cuestionar. ¿Tú estarías de acuerdo con esa afirmación radical que todos los dogmas te limitan la libertad, o en cierta medida el dogma puede ser algo positivo para el avance espiritual? O sea, yo creo que los dogmas nunca han entendido mucho la razón de su existencia. De hecho, Anthony de Melo dice que hay que liberarse de todos esos dogmas en la vida espiritual. Por ejemplo, ¿qué razón tiene, ¿no es cierto?, la Inmaculada Concepción como dogma, que fue anunciado el siglo pasado? Cuando uno ve eso más cerca, más lejos de Cristo, el que haya sido inmaculado o no la Concepción, no, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, no me modifica mis creencias. Ya no tengo el tratar de negar que Cristo haya tenido hermanos, cuando aparecen escritos, ¿no es cierto?, que María y los hermanos de Jesús se acercaron, y entonces comienza la elucubración de los teólogos. No, es que no eran los hermanos, eran los primos, y eran hijos de otros. A lo mejor, pero la verdad es que ni lo uno ni lo otro me va a modificar mi creencia, o mi vínculo con Jesucristo, o mi vínculo con la iglesia, no. Entonces los dogmas en un periodo fueron para poder diferenciarse de otros. Pero hoy día, más que diferenciarnos, tenemos que acercarnos mutuamente para ir identificando justamente cómo nuestras propias espiritualidades tienen altas coincidencias con las cuales podemos construir un mundo mejor, ¿ya? Hoy día es más difícil reafirmar esas identidades, porque las personas construyen su propia creencia. Y cuando uno le pregunta quiénes participan en la iglesia, serán 20 en toda la iglesia, y pregunta quiénes creen en Dios, son 80. Entonces, al final, la construcción de esa creencia es muy a partir de las propias experiencias, de los vínculos que se establecen con las personas que después nos acercan a Jesús o a otras religiones. Hay otro tema, Benito, que me interesa en lo personal, que es cómo se relaciona las bienaventuranzas y el mensaje de Cristo con la no violencia activa, que los hinduistas llaman ahimsa, que es negarse a combatir el mal haciendo el mal, que es no negarse a resistir el mal con el mal. Entonces, ¿cómo los cristianos asumen eso, y cómo se puede ser cristiano y estar a favor del ejército, de la guerra, de la cárcel, de instituciones que sabemos que van contra el principio de resistir al mal sin el mal? Bueno, Gandhi ese me parece que era el texto favorito de Gandhi, el de la bienaventuranza, sí, por lo que yo había leído
el texto que... Yo creo que primero las bienaventuranzas nos indican un camino distinto de felicidad, que es liberarnos de algo que nos ata. ¿Ya? Y cada una de ellas es una liberación. Yo soy de las personas que cree que todo aquello que nos impide vincularnos entre nosotros nos va quitando mucha libertad y nos va impidiendo crecer como humanidad. Y por supuesto, los ejércitos son una consecuencia, ¿no es cierto?, de ese impedirnos vincularnos entre nosotros. Y los ejércitos se alimentan de nacionalismos irracionales en general, o de devociones infantiles a la bandera, o un montón de cosas que uno dice son insólitas, ¿ya? Porque no tiene, a no ser que esté cargado, ¿no es cierto?, un valor de convivencia, fraternidad, y son residuos, yo creo que de periodos monárquicos, tribales, que vienen desapareciendo, pero vuelven a aflorar. Vuelven a aflorar con los movimientos de fanáticos. Y los fanáticos, ¿no es cierto?, atraen a mucha gente también cuando se encuentran momentos de fragilidad en los países, sociales, económicas, valóricas, ¿no es cierto?, como ha ido ocurriendo en una parte de Europa ahora, ¿ya? Yo no sé si la Iglesia está a favor de los ejércitos cuando uno la mira con más en su interior, o a favor de la guerra, o acompaña la guerra y acompaña a los ejércitos sin dejarlos solos. ¿Ya? Esa tengo, por supuesto, hay muchos obispos o sacerdotes o religiosas que han acompañado a los ejércitos y han sido parte de los fanatismos religiosos de las personas, pero si uno va a la Iglesia como en su razón de estar allí, yo creo que es más por acompañar que por ser cómplice. Tenemos un ejemplo bien práctico ahora que acaba de ocurrir con el capellán de Gendarmería, con Luis Roblero, cuando él escribe un texto, una carta, donde después del fallo de las farmacias, él llega y dice: increíble, a los de las farmacias que nos engañaron a todos, les dijeron que tenían que pagar una multa y tener clases de moral. Y a una mamá, cuando es burrera de la droga, le lanzan 10 años de cárcel. Y era para darle comer a sus hijos. Entonces yo imagino que Lucho Roblero no está a favor de la cárcel como sacerdote. Lo que él está es acompañando a personas que están dentro de la cárcel. No conozco los capellanes militares, me imagino que hay de todo. Y hay muchos capellanes militares que acompañan a la tropa, o pastores evangélicos que acompañan a la tropa. Y la tropa está muy sola a veces, sobre todo los que están haciendo servicio militar en zonas extremas, tienen grandes soledades, son maltratados por el resto de los compañeros por su comportamiento, su estilo de vida. Entonces yo creo que en el verdadero sentido es acompañar en esos procesos. No es como uno podría decir, cuando le van a apedrear, ¿no es cierto?, a una mujer que se prostituye, y Jesús, dibujando en el suelo, dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es como decir, claro, yo voy a acompañar, no voy a juzgar. Y a veces estamos más dados a juzgar que a acompañar. Y, por ejemplo, Isabel la Católica es una mujer que se dedica a juzgar, a condenar, a perseguir, y no permite que se integren. Entonces, se había logrado que las 3 religiones monoteístas convivieran en España en el periodo musulmán, que respetaron, ¿no es cierto?, a los católicos y a los judíos. E Isabel la Católica prohíbe la presencia de musulmanes y de judíos, y a los judíos los obliga a convertirse al cristianismo, y los que no se convierten son quemados, castigados. Familias completas que seguían practicando su religión debajo de su casa, y durante los domingos iban al credo católico. Cuando los descubrían, los quemaban. Entonces yo creo que como tú vas acompañando en procesos que la humanidad a veces tensiona fuertemente, y cómo vas rompiendo estas fronteras que hemos construido históricamente en la humanidad. No la hemos construido ahora, la hemos construido también antes. No hay que satanizar solo el presente, también en el pasado se construyeron. Pero el uso de la violencia es un valor en ciertas circunstancias, o siempre debiéramos poner la otra mejilla. Y lo digo en la vida cotidiana, porque a todos nos cuesta ser insultados y poner la otra mejilla. Y ¿eso tiene límite o es sin límite, como dice Tolstoy, Gandhi y otra gente que ha dicho o ha tomado esta acción por la no violencia como un ejercicio activo? Bueno, yo he tratado de que sea... Yo respondo fuerte y respondo duro,
y he tratado crecientemente de una respuesta no violenta. En mi caso particular, yo no estoy por supuesto a favor de la violencia, y por eso soy una de las personas que más me he opuesto públicamente, y cuando fue el bicentenario presioné fuerte para cambiar el lema que lleva nuestro escudo patrio, porque no creo en esa violencia. Otro aspecto, y ya para ir pasando a los temas de intervención social y de política que también queremos abordar, para ir cerrando esto de los principios del cristianismo. San Francisco de Asís y otros cristianos ponen a la naturaleza, a los animales, como la cosa más preciosa y un regalo de Dios. Sin embargo, a mi parecer, muchos cristianos tienen una visión antropocéntrica, donde la creación fue hecha para el hombre y pueden disponer de la creación tanto para alimentarse de los demás animales como para explotar. ¿Cómo es eso en el cristianismo? ¿Cómo lo sientes en tu convicción? Felipe Garrido dijo: a mí los pobres del campamento me importan mucho más que los glaciares que se están derritiendo en la Patagonia. No me vengan queriendo relativizar ese tema, que sabemos que los glaciares repercuten, y ya sabemos que en Indonesia el maremoto, se produjo por la forma desenfrenada como el hombre se relaciona con la naturaleza, claro, que eso sin duda nos perjudica a los demás hermanos. Claro. ¿Cómo ves esa? ¿Es una contradicción? ¿Es un tema? A ver, yo siento que hay niveles de conciencia que se van obteniendo con el paso de los siglos, que te permiten comprender esta interrelación de todo, ¿no es cierto? Que no estás fuera de este sistema. Y yo uso un ejemplo siempre que cuando llegan los españoles a América, la gran discusión era si los indígenas tenían o no tenían alma. Y San Bartolomé de las Casas luchaba por eso, o sea, si eran o no seres humanos, ¿no es cierto? En el fondo era eso. Pero nunca hubo discusión en ese periodo de que las personas que venían de África eran dignas, siempre fueron considerados animales en ese periodo, hasta que vino la discusión más profunda, ¿no es cierto?, a partir de los franceses, ¿ya?, que ellos fueron los que se lanzaron con reflexiones más profundas en torno a esto. Pero no provino una reflexión de decir si los indígenas que se parecen a nosotros los españoles podrían ser personas similares a nosotros, quiere decir que tienen alma, pero los otros no tienen alma. Entonces se llegó a un nivel de conciencia superior después, hizo que sí. Hoy día la reacción que está teniendo República Dominicana con Haití, al parecer, cuestiona nuevamente eso y deja, ¿no es cierto?, sin nacionalidad a un montón de haitianos que están allá. Entonces está este vaivén en las sociedades que se toma mayor conciencia y después se pierde esa conciencia por distintos motivos, líderes, ¿no es cierto?, medio fanáticos, ciclos económicos, sociales o culturales, ¿no es cierto?, que viven en los países. Y yo creo que en relación al vínculo que establecemos con el medio y lo que nos aporta la naturaleza, yo creo que la excesiva urbanización nos hizo perder esa conciencia. Y como se urbanizó tan rápido, a una velocidad tan grande, al final vimos en esa naturaleza lo que dice el Génesis, que está para usufructuar de ella, que es la tradición judeo-cristiana, que es donde sacarle el jugo a la naturaleza, ¿ya? No es así la tradición, ¿no es cierto?, no judeo-cristiana, que es de muchos de los pueblos originarios, que no tenían ese vínculo con la naturaleza, ¿ya? Tenían el vínculo donde encontraban en la naturaleza su divinidad, ¿ya? Nosotros en la tradición judeo-cristiana no encontramos en la naturaleza la divinidad, ¿ya? Entonces eso ya yo creo que está llegando a un nivel de conciencia mayor hoy día, que nos ha permitido vincular esto y entender que es un mismo sistema, que es lo que ha hablado últimamente este Papa con dureza, ¿ya? Y de la explotación que hemos hecho del medio ambiente y el daño que hemos provocado casi irreparable, producto de la codicia, ¿no es cierto?, de la ambición material. Pero claro, eso no es. Yo encuentro que es muy difícil que tú logres ese nivel de conciencia si no tienes vínculo con la naturaleza, si no te relacionas con la naturaleza. Y las sociedades modernas cada vez se van a vincular menos con la naturaleza, su vinculación va a ser más virtual, ¿ya?, o más de usufructuar de esa naturaleza. El grueso, no digo particularidades, porque hay gente, por supuesto, que busca espacios vírgenes y paga mucho para eso y trata de... Pero eso son excepciones, el grueso no...
Hoy he escuchado que por primera vez en la historia de la Navidad en Chile van a vender más consolas o videojuegos o tablets, ¿no es cierto?, que bicicletas. Nunca había ocurrido y este año está ocurriendo. Las ventas, las tablets van a ser más que la bicicleta. Y eso nuevamente te mete hacia adentro, te mete, tu vínculo va a ser virtual con la realidad. Y tú vas a manejar ese vínculo. Entonces esa lejanía yo siento que nos lleva a no cuidarlo, es muy lejano. Claro, hubo movimientos que defendieron territorios, que se iban a contaminar, que se iban a dañar, pero es relativo porque en la práctica diaria las personas usufructúan del agua y la explotan un montón. Basta ver lo que está pasando en el borde costero de todo el litoral central, que es insólito lo que están haciendo, ¿ya?, con el uso del agua. Y construyen, siendo que no hay agua. Se están secando los pozos y se están secando los árboles y al final hay que traer agua de otros lugares para poder abastecer. Hace poco veíamos en la prensa que en unos lugares donde hay mayores dificultades de agua van a hacer una tremenda laguna y van a llevar vertientes para alimentar esta laguna que se van a llenar, por el cálculo que hacía una de las personas ahí, en muchísimos días va a tener que estar llenando esa laguna con una pérdida de agua alta por la evaporación. Y el pueblo que está al lado, la noria de la escuela básica de ese pueblo, que el pueblo originario del lugar, se secó hace tiempo. Y eso a mí me impresiona tanto que no tomamos conciencia. Cuando a Al Gore le entregaron el premio Nobel, hubo un periodista que investigó cómo él manejaba el uso de su calefacción en la casa, y era altamente contaminante y despilfarraba un montón. Y él pidió disculpas y cambió todo el sistema. Pero nos cuesta harto, ¿eh? Por ejemplo, el tema de las aguas grises, que se había hecho hace mucho tiempo en todo Chile, no lo hemos hecho. No lo hemos hecho en las casas. Por primera vez escuché a una persona que puso paneles fotovoltaicos en Santiago, y una persona de clase media alta, ayer nos contaba, y cambió el medidor, se agarró con Chilectra, puso un medidor analógico de los antiguos, y hoy día Chilectra le va descontando toda la energía que le aporta al sistema. Entonces, durante el día capta mucha energía, la mete en el sistema, y después, por supuesto, mucha energía que utiliza en la casa proviene de estos paneles que puso en el techo. Y eso yo creo que es parte de los hábitos de todos, lo usamos muy poco. Los hábitos de las bolsas, por ejemplo, de los pañales desechables. Tantas esas cosas que uno dice, son tantos ámbitos donde particularmente uno debería tener otra manera de vincularnos y donde no tenemos otra manera de vincularnos. Bueno, eso yo siento que un nivel de conciencia menor, porque me parece que no, como hemos ido perdiendo ese vínculo y un vínculo más anecdótico u ornamental, porque vamos a un parque, lo encontramos bonita la sombra, pero no tocamos la tierra, no vemos el fruto nacer. Si una persona ve el fruto nacer, dice, chuta, claro, yo vivo en el campo, entonces yo veo el fruto nacer, veo cómo salen ¿no es cierto?, las hojas de las papas, y me toca regarla, y me toca ver el maíz, me toca ver las habas, las arvejas, y eso, hay algo ahí en ese vínculo, uno dice, esto hay que cuidarlo, esto es... Y yo creo que hemos tenido, bueno, muy poco cuidado en relación a eso. Benito, uno de los temas que nos interesa es ahondar en la relación entre espiritualidad y política. Más ahora, y aprovechando que tiene un hermano ministro, ¿cómo ves ahí ese tema? ¿Cómo se puede vivir la espiritualidad en el mundo de la política? Hay gente en la política que tiene una práctica espiritual elevada, y que no sea disociado, ¿sí? Porque tendemos a encontrarnos con personas que desarrollan la espiritualidad, pero en el mundo de la política juegan las reglas de la política sin ningún sentido ni juicio. ¿Cómo ves? Bueno, uno de los aspectos que está vinculado a la espiritualidad, pero no es la utilización que se hace de la religión dentro de la política, ¿ya? O la utilización que hace la religión de la política. El arzobispo Santiago decía el otro día, cuando fue una elección, dijo, la iglesia no es una institución política, decía, es una institución política. Es una institución jerárquica, que saca documentos, que opina acerca de la realidad. Es una institución política. Todos los días está opinando y está afectando a la política. No es una institución, uno podría decir, partidista, que tiene un partido político, pero sí una institución política. Claro, los que participamos en la iglesia entendemos que es una organización espiritual también, pero tiene una percepción política. Basta ver todo, ¿no es cierto?,
los países musulmanes. Hay una posición política, y en los católicos, musulmanes, los judíos también fanática, cuando se transforman en estos estados teocráticos, ¿no es cierto?, donde exigen prácticas que violentan tu libertad, ¿no es cierto? En el quehacer individual dentro de la política, los espacios para la contemplación y la meditación yo creo que son muy limitados. Y como la política hoy día es muy mediática, es una política que se juega mucho a través de cómo tú te presentas y te vendes, yo creo que la vida espiritual se empobreció fuertemente, ¿ya? Y necesitas como imponer una determinada agenda de manera muy rápida, ¿ya? Y eso que necesitas imponer de manera muy rápida, al final vulnera los fines para los cuales tú estás en la política. ¿Y es posible hacer un cambio ahí, revertir esa situación? O sea, yo creo que sí. O sea, yo creo que si tú comienzas a generar nuevos hábitos en el vínculo con las personas, yo creo que se puede lograr en el mediano y largo plazo. No va a ser fácil, ¿ya? Porque requiere de una alta honestidad, de saber que hay procesos que tú no los gatillaste, que los gatillaron gobiernos anteriores, que pueden ser de otro color político, y tú tienes que reconocer que fue importante eso que se te gatilló. O sea, si tienes suficiente vida espiritual, lo vas a lograr. Pero claro, yo creo que es altamente tenso hoy día en lo que estamos viviendo, no resulta tan fácil, ¿ya? Pues las personas están esperando beneficios inmediatos de las acciones que realizan los gobiernos. Y los beneficios más profundos que te podrían modificar tu vida no pueden ser inmediatos, son a muy mediano y largo plazo. Entonces yo creo que ahí se ha tensionado mucho, y lo mediático de la política también lo tensionó mucho, las apariencias, cómo tú te vistes, lo que opinas, quizás en algunas partes no. Pues en el caso del presidente de Uruguay le importa nada, claro, pero en general cuando uno ve al resto de los presidentes sí le importa, o las presidentas, sí le importa la tenida, la pinta, cómo se presenta, cómo habla, qué es lo que habla, y tiene una serie de asesores que están a su alrededor que le van haciendo perder crecientemente espontaneidad, le van haciendo apagar las motivaciones más profundas por las cuales están allí, porque tiene que hablar de lo correcto, de lo que impacta, pero bueno, si hablas de lo tuyo puede ser muy disruptivo, pero a lo mejor la gente puede llegar a un nivel de conciencia superior que tú llegaste después, más adelante, y decís, chuta, tenía razón, ¿ya? Hace muchos años atrás Chile llegó a tener una gran cantidad de dinero guardado afuera, y una ministra de Defensa que visitó Haití antes del terremoto dijo, parte de ese dinero se lo podríamos prestar a Haití para que definitivamente arme el sistema escolar y pueda ya destrabar esto, que estaba muy trabado. Y fue casi ultrajada en Chile cuando volvió, y teníamos, no sé, 15.000, 20.000, no sé, 30.000 millones de dólares afuera depositados, ¿ya? Ese es otro nivel de conciencia que tenía ella, de conocimiento de la realidad, y no tuvo. Y en la política yo creo que hay poca preocupación por la vida espiritual, hay mucho esfuerzo por la lucha de poder, tú destinas mucha energía a eso, y después tienes que responder mucho a lo mediático. Entonces tienes que contar con un grupo de asesores que te está diciendo lo que tienes que realizar. Y la espiritualidad, si bien te lleva a la reflexión, a la contemplación de la realidad, te hace ser espontáneo, no en el sentido epidérmico de la palabra, sino en el sentido más profundo, o auténtico se podría decir, te hace ser auténtico. Y en la política se maquilla mucho eso, ¿ya? No todos los políticos, hay políticos que son bien espontáneos o son bien auténticos y uno los reconoce y tienen un perfil. Pero claro, los que van avanzando van teniendo yo creo que esta dificultad y se meten en estas empresas asesoras de comunicación que te van armando algo artificial, que al final es para el marketing político, para que las personas te crean en que efectivamente vas a ser un buen gobernante, pero al final no tiene mucha profundidad eso, ¿ya? Es como el iceberg al revés, la profundidad es poquito y el iceberg gigantesco afuera y se luce y se presenta bien, pero después la profundidad es pequeña. En la espiritualidad, Benito, hablamos que siempre esta es unitiva, nunca divide, y la política pareciera todo lo contrario, excesivamente dual. Siempre hay buenos, malos, de izquierda a derecha, cualquier dualidad. ¿Podemos pensar, o tú te imaginas cómo puede ser una política no dual? ¿Y si eso tiene cabida en el sistema político actual? Yo creo que hay temas que nos unifican. Cuando se discutió, por ejemplo, la reforma previsional, eso unificó mucho a las distintas corrientes políticas. Cuando se discutió la política de infancia también. Hay otras, por supuesto, que dividen, pero hay muchas todavía que unifican, muchas,
que uno tendría que exacerbarla, ¿ya? Y presionar para que se puedan llevar adelante. Salud, por ejemplo, unificaba mucho los criterios, educación unifica mucho. Hay distintos caminos, pero la ciudadanía tiene una tendencia a unificarse en torno a las demandas de educación. El 90% de la ciudadanía, el 85% de la ciudadanía. Entonces yo creo que más que buscar cómo unificar a los políticos, yo creo que hay que buscar en qué ámbito los políticos pueden actuar de manera conjunta en beneficio a mediano y largo plazo de los ciudadanos. Y eso, claro, con los gobiernos breves es más difícil porque son muy cortitos. Entonces tienes muchas elecciones entre medio. Tuviste la presidencial, la parlamentaria, y entre medio más tienes la municipal. Y si en la municipal te va mal a ti como presidente, los partidos te van a juzgar a ti. Hiciste un mal gobierno, por eso no fue mal en la municipal. Entonces esa tensión, yo siento que... Y eso nos ha llevado a la vulnerabilidad de los bonos y de las transferencias económicas, que hoy día todavía es poco porcentualmente, pero que va generando hábitos que después va a costar mucho desarraigarlos. Y antes de cambiar la cinta, ¿tenemos para la última pregunta? Ya, quería preguntar que uno de los temas más importantes en este ciclo de conversaciones, ¿cómo se aborda la espiritualidad en el trabajo social? Que hacemos los que trabajamos con gente pobre, o los que trabajan con enfermos, en la salud, o los que trabajan con los niños en la sala de clases. ¿Cómo se aborda la espiritual hoy en día sin caer en un proselitismo religioso, en un afán de evangelizar a la gente? A ver, yo veo lo espiritual como parte del ser humano, y los caminos por donde se desarrolla esa espiritualidad, las personas optan libremente cómo desarrollarlo. No tengo ambición de imponerle a otro ninguna agenda de su desarrollo espiritual, no. Pero lo que sí hay que desatar esa espiritualidad, y creo que un camino para desatarla es el amor, ¿ya? Y cuando tú vas desatando los nudos que impiden amarse en la estructura familiar, en la estructura barrial, en una estructura escolar o laboral, las personas desarrollan fuertemente su interior, su vida espiritual, y comienzan a buscar alimentar esa interioridad, ¿ya? Y yo creo que ahí hay una riqueza que hemos equivocado el camino, porque hemos asociado vida espiritual a traspasar doctrina, a que tú adhieras a una determinada religión. Y yo siento que lo que hay que desatar es que esas personas reconozcan la riqueza de su propia vida espiritual para que la desaten. Por eso yo no hablo, como tú dijiste ahora, personas pobres. Yo trato de evitar, a veces me equivoco, trato de evitar y hablo de personas en situación de pobreza. Un ámbito del ámbito material, pero hay un montón de otros ámbitos, y ámbitos espectaculares de los seres humanos que nosotros, por supuesto, descalificamos. Tú llegas a Guatemala y hay 21, 22 lenguas que le llaman dialecto, ¿no es cierto?, los guatemaltecos, y que también tú podrías decir el guaraní es un dialecto, podrías haber dicho el euskera, el País Vasco, un dialecto, si lo quieres poner en categorías inferiores, ¿no es cierto? Y ahí hay grandes riquezas espirituales, culturales, que las desconocemos, porque nosotros no nos hemos metido con la profundidad que nos deberíamos metido para que eso también enriquezca una cultura o una sociedad multicultural, ¿ya? Y yo creo que esa vida espiritual nos causó mucho daño la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow yo creo que fue lo que marcó a muchas generaciones y causó un daño tremendo en la política pública y en la vida de los ciudadanos, porque el centro fue el tener, y sabemos que también existe el ser y el estar, y no basta con tener. Si tú tienes una casa, la puedes tener en bajos de men y pasarlo pésimo, estar pésimo y vivir mal. Benito, te quería preguntar, ¿cómo recomiendas tú hablar del tema de la espiritualidad con los hijos, en la mesa, en los espacios? Porque parece que los que hablamos de estos temas somos densos o metiches. Entonces, ¿cómo ves tú ese espacio? ¿Tenemos que conversar más de nuestras experiencias espirituales, o eso está reservado a que cada uno lo guarde en su personal y queramos hablar de las cosas? Yo vuelvo un poco a la naturaleza del ser humano, que no lo hablamos al inicio. Para los cristianos el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, y este es un Dios trinitario, es un Dios que es comunidad. Entonces tu vida espiritual al final se juega en el amor, ¿ya? Porque este es Dios que está asociado al amor, ¿ya? Y así lo ve uno en los textos del Evangelio, especialmente en las cartas de San Juan. Pero esto se asocia a que estamos hechos a imagen y semejanza de una Trinidad que vive gracias al amor y que sale de sí mismo de manera gratuita para crear al ser humano, a su imagen y semejanza, ¿ya? O sea que al final pone el amor como principal condición de su vida espiritual. Entonces yo te diría que más que hablar,
que es lo que a mí siempre me perturba, porque siento que eso te puede condicionar los diálogos que se establecen, es cómo tú desatas el amor del otro en los vínculos que vas generando. Que un poco lo que dice este sociólogo Bauman cuando dice que se ha hecho líquida, ¿no es cierto?, las relaciones, se han hecho líquido el amor. Entonces, ¿cómo tú recuperas eso? Más que hablar de espiritualidad probablemente tal, es cómo tú a esa persona la logras desatar para que sea capaz de reconocer su propia riqueza interior y de alimentar esa propia riqueza por el camino que esa persona vaya optando. Cuando tú me hacías la pregunta, yo imaginaba a mis hijos hablando de espiritualidad. Hablamos de temas espirituales y hablamos de religión. Y hay algunos, por supuesto, que no les gusta el catolicismo o creen en Dios pero no creen en la Iglesia Católica, y le hemos dado la libertad. Como yo tuve la libertad cuando me crié en mi casa, yo he dicho, o sea, aquí ninguno de ustedes va a ser condicionado, tienen que tomar el camino de ustedes y tienen que irlo descubriendo. Y a lo mejor uno no descubre el camino hoy día, lo descubre en 20 años, 30 años, cuando sea viejo, da lo mismo el camino donde lo vaya a descubrir. Entonces tú dices, ¿cómo yo hago que esa persona experimente que uno no es plenamente humano cuando no ha sido capaz de salir de sí mismo para amar a otro? Y cómo uno logra experimentar esa humanidad también cuando recibe el amor de otros. Y yo siento que ahí se desata una vida espiritual que hoy día en la sociedad contemporánea nos cuesta mucho. Hay gente que dice que antes había más vida espiritual. Yo creo que lo que había antes era mayor cantidad de ritos, pero no tengo certeza de que haya habido mayor vida espiritual. O sea, me imagino el medioevo, me imagino muy poca vida espiritual. Y además tú estabas obligado a creer, si no eras castigado y condenado. No solo en la religión católica, en otras religiones también en otras partes del mundo. Se convertía el rey y el rey te obligaba a que todos tenían que creer. Entonces el mundo cambió, hoy día tiene una mayor riqueza, las personas optan voluntariamente. Hay gente que cree que es una anarquía, no es una anarquía. Estás haciendo uso de tu libertad. ¿Y cómo haces uso de esa libertad para poder llegar con adhesión voluntaria a un itinerario espiritual? Y creo que lo único que yo he reconocido que desata ese itinerario espiritual es el amor. No tengo otra, en mi experiencia cotidiana, no tengo otra lección de lo que he podido aprender. Cada vez que se desata ese amor, es salir de ti mismo para vincularte con otros de manera gratuita. Yo creo que se transforman las relaciones. Al transformarse las relaciones, al final tú transformas tu propio estilo de vida. Entonces no lo haces de manera voluntarista porque tu religión te dice que tienes que optar por los pobres. Hace años atrás me tocó dar un testimonio con otra persona que vivía también en poblaciones. En aquella época yo creo con Lorena vivíamos con un grupo de niños que estaban en situación de calle. Y vivíamos en la misma casa con ellos, con 40 niños, y en el testimonio nos tocó ir a un colegio católico del Barrio Alto con él. Él era exalumno del colegio, un poco menor que yo, y él dio el primer testimonio. Y al dar el testimonio dijo, pucha, yo odio este lugar de acá arriba, odio el barrio este donde me crié. Esto es la injusticia social, la desigualdad, y empezó a hablar. Y cuando él terminó, yo, un poco más viejo que él, y dije, mira, yo le doy gracias al barrio donde me crié, le doy gracias a mis papás, le doy gracias a mis amigos, porque me permitieron experimentar el amor, me permitieron abrirme a algo que hoy día adhiero voluntariamente, y no con amargura, ni con rencor, adhiero voluntariamente, ¿ya? Y agradezco esa oportunidad que se me dio. ¿Quién soy yo para juzgar que este lo hizo bien, lo hizo mal, si no tengo la menor idea de su historia, no tengo la menor idea de la vida que tuvo? Yo no sé si a mi papá, a mi mamá la golpeaban cuando chica, la torturaron, la violaron, no sé, no tengo la menor idea, o a mi abuelo lo que le pasó en su historia. Entonces, ¿por qué voy a juzgar si las historias no las manejo? Pero sí manejo mi historia, y sí manejo los regalos que he recibido para poder descubrir la riqueza que poseo, que es exclusiva. No es superior a otros ni inferior a otros, es exclusiva, es única, es excepcional, como decía Levinas, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros es un ser excepcional. Bueno, y esa excepcionalidad no la reconocemos en nuestra pareja, no la reconocemos en nuestros hijos, porque tratamos de uniformarlos porque el otro tiene esto, porque le va bien, porque le va mal, porque es sociable, porque tú dices, pero si son excepcionales, todos son excepcionales. Y como no reconocemos la excepcionalidad, nos amargamos por tratar de lograr la normalidad excepcional, que tú seas exitoso. Esa es la normalidad excepcional. Pero esa normalidad excepcional no existe si las personas son extremadamente diferentes. Entonces, al final vamos a fagocitar toda la diversidad, producto que vamos a querer esa normalidad excepcional o exitosa, que al final van a ser el 10% de la población, y el otro 90% amargado, frustrado, a decir, no, pues no es lo que yo quiero. Entonces, yo siento que si tú no despiertas eso, no se despierta la espiritualidad, es muy imposible. Por lo menos yo así lo siento. El ser humano permanece para sí mismo, decía Juan Pablo II desde la fenomenología, como un ser que no logra comprenderse si no ha experimentado el amor.
y esto que es algo que uno podría achacar, ¿no es cierto?, al cristianismo, al catolicismo, yo digo, es muy del análisis filosófico de la fenomenología, muy de Levinas también. Esto de que si tú experimentas la donación del otro, tú eres capaz también de descubrir la riqueza que tiene. Khalil Gibran tiene esta historia tan hermosa, ¿no es cierto?, de una persona que se quejaba de sus miserias y que iba a mendigarle a todo, ¿no es cierto?, por sus miserias, el afecto, lo que sea, no solo la plata, sino... Y un día estaba en su casa y una persona tocó la puerta y le fue a mendigar a él. Y ahí se dio cuenta del tesoro que tenía. Entonces, como que realmente, como el que le cambiaron el panorama, bueno, y yo siento que eso hoy día lo hacemos muy poco, porque siempre nos estamos midiendo en relación a esa normalidad exitosa. Hay un rasgo de tu personalidad que yo admiro mucho, que es tu alegría, que yo sé que no viene dada por los genes. Entonces, ¿cómo se cultiva la alegría? Los hindúes le llaman santocha, el contentamiento, pero algo que se tiene que trabajar y se tiene que cultivar. Entonces, ¿cómo se cultiva esa alegría? ¿Cómo cultivamos esa alegría pese al agotamiento a fin de año, pese a las cosas que nos parecen injustas? ¿Cómo lo haces tú y cómo lo recomiendas? Porque finalmente todos queremos ser un poco más felices. Para sostenerla, yo creo que sin oración, meditación, contemplación es muy difícil. Yo siento que no, porque tú no te conectas contigo mismo y con lo maravilloso que es el mundo. Te conectas con lo aparentemente nefasto que es el mundo, pero no con lo maravilloso. Entonces, y eso requiere, por lo menos desde mi punto de vista mío, mucha oración, mucha contemplación de la realidad. Y hay que darse el tiempo para eso, ¿ya? Y lo otro, yo creo que nos pegamos una desequilibrada, ¿no es cierto?, entre el dominio y el manejo de tu cuerpo a través del ejercicio, el yoga, no sé, de todo lo que tú puedes practicar, y algunos se fueron al extremo de practicar mucho eso. Hoy día, por ejemplo, los trotadores, los que corren, todo eso, y que siguen siendo amargados muchos de ellos, ¿no es cierto?, muchas de ellas. Para mí el deporte es uno de los ámbitos que me deja muy bien todas las mañanas, ¿ya? Yo sé que hay otra gente que es la meditación, que yoga, Lorena hace yoga, mi señora, y la deja muy bien. O sea, cómo ir equilibrando, ¿no es cierto?, el dominio de tu cuerpo, el dominio de ti mismo, el conocimiento de ti mismo. Y yo soy una persona súper agradecida de la vida y siento que agradezco permanentemente, y he pasado, por supuesto, por dramas como toda la gente, y me toca vivirlo cercano. Te hago una pregunta. ¿Cómo es tu oración? Hace muchos años atrás, sí, hace muchos años atrás, mi director espiritual, que falleció ya, bueno, la contemplación es un camino, contemplo la realidad, y yo soy llorón, entonces de repente voy en el metro y me pongo a llorar y tengo que agachar la cabeza, me da vergüenza, entonces me hago el ley, así como que estornudo, como que me atoré, como trato de evitarlo. Cuando estaba en Uspantán ahora viendo las huertas, me dan unas ganas de llorar tremendas viendo el trabajo, o sea, y ahora me emocioné, ¿no? Entonces, una persona que aprendí de pequeño a contemplar mucho la realidad. Entonces, cuando me dicen, pucha, qué tremenda la pobreza, tú sabes que yo no encuentro tan tremenda la pobreza. No sé, me pasa algo que no... O sea, por supuesto que es tremenda, estar viviendo arriba de un basural lo encuentro tremendo, pero cuando tú te metes en esa casa y tomas una taza de té, te sientas con la persona, yo no sé si claro, puede haber gente que está muy triste y muy mal, pero no toda la gente está triste y mal. Eso no es por un conformismo, pero es como para señalar que hay otras dimensiones de la persona. No solo ese tener, sino que hay otras dimensiones que las personas sí la están viviendo permanentemente, todos los días. Una más se levanta y la está viviendo. Entonces la contemplación a mí, yo siento que me impacta mucho. Yo estuve en Italia y mi señora siempre me notaba, salíamos en el tren, vivíamos a las afueras de Roma, en un pueblito, y yo me quedaba impresionado en un edificio gigantesco. Los italianos que son un desastre para los trenes y todo, y el tren pasaba casi por el departamento, porque lo metieron después de que hayan construido el edificio, y no un edificio antiguo, un edificio de ahora, o sea, de hace, no sé, 50, 40 años, no sé, pero estaba el tren, pues, y metieron ahí, y pasé por el lado así, y veía todas las ventanillas, miles, y yo contemplaba esto y decía, ¿cuántas vidas hay ahí? ¿Cuánta gente que llegó triste, que se drogó, que está embarazada, que está feliz, que se puso a pololear, no sé? Yo decía, pero la cantidad de gente, y me sobrecogía, y me quedaba mudo, y me iba mudo, eran como 40 minutos, y la verdad me pegaba codazos, ya, pues me decía, porque me quedaba como ensimismado con esta contemplación de algo que era inconmensurable. Tomé un libro que lo escribió un senador francés, como en el 1800, que es tremendo, sobre Haití. Es tremendo, un libro que
Y me ocurrió que cada vez que iba avanzando, con este hábito de imaginarme las cosas, que yo trabajé mucho en la imaginería dentro de la universidad como modelo de terapia. Una de mis profesoras era seca en imaginería, entonces me metí con ella y trabajamos en psicoterapia con imaginería y con varios tipos de imaginería, especialmente una que se llama la imaginería idética, y me metí y empiezo como a contemplar rápidamente lo que le está pasando al otro. Entonces es como que en esa contemplación de esa realidad me meto en una oración casi constante, y creo que hay un flujo de amor allí o de empatía que alcanzo que yo no lo alcanzaba antes y que crecientemente lo estoy alcanzando. O sea, me está... Mucha felicidad. Claro, me produce una cosa adentro que me va... otra de las formas que aprendí con un texto que mi director espiritual me ayudó, es un texto que se llama El peregrino ruso, tiene varios nombres, pero me parece que en la traducción en castellano es El peregrino ruso, y que son de estas personas que van caminando por Asia y que van orando, y que van y hacen una ejaculatoria, ¿ya? Que es una oración que tú armas, que puede ser un pedacito de un texto bíblico, algo que lo vas repitiendo, o una enseñanza de alguien, y la tienes ahí pegada. Y yo he tenido en 20 años como 3 o 4, y ya llevo 5 con una, ¿ya? Y la fui armando, llevo como 4 con una, que digo, haz crecer en mí, Señor, un corazón nuevo, con mayor amor y humildad, con mayor docilidad y deseo de servir, con hambre y sed de justicia. Y con una mezcla, un salmo y de texto que se me armó, ¿ya? Y antes hacía una de Teilhard de Chardin, que era también muy fuerte. Y así se me fueron quedando, y esa de Teilhard de Chardin estuve como 10 años. Y esa ejaculatoria que la aprendí a este peregrino ruso, voy en el bus, voy en un avión, voy en el metro, y la estoy mentalmente, y ya me acostumbré que mentalmente, que fue el hábito que fui criando, ¿no es cierto?, con la ejaculatoria, ¿ya? Y una que repito, que son de las primeras que tuve, es ten misericordia, Señor, de mí, o ten misericordia de nosotros. Cuando veo temas tremendos, o cuando me van a entregar un premio, miro para abajo y digo, ten misericordia, porque premio que lo que es, nada, las cosas uno no las hace porque uno mismo. No te hace irte para adentro, ni ser menos sociable. No. No, al revés. No, al contrario, me esponja para ser muy sociable. Tengo necesidad de vincularme con otros, de conocer las vidas de otros. Me maravillo por las vidas de otros. Me maravillo, me conmueven. Uno de los profesionales que estaba hoy en Haití, que volvió ahora a la Pilar, la contemplaba en su territorio y me conmovía la forma en que se vinculaba con la gente, la forma igualitaria, paritaria, horizontal de trato, y me conmovía y me dedicaba a contemplarlo. Me quedaba, y si alguien quizás muy tomado, muy se grabado, habría dicho, este está loco, está... Claro. Sí. Entonces me produce mucho. Entonces eso, y la otra forma de oración que me ayuda mucho también son los textos. Leo mucho. Anthony de Melo me fascina. Bueno, el Evangelio me fascina. Textos de Gandhi, hay un libro de textos de Gandhi muy bueno. Algo de los padres de la iglesia, San Gregorio, ya, gente que fue escribiendo cosas que a uno le ayudan a reflexionar ahí. Hay proverbios también, me gustan mucho los proverbios. Hay un africano que lo repito harto, que si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañado. Y eso me hace mucho reflexionar todos los días, con mis hijos, con mi esposa, con el trabajo, con la gente que estamos. Hoy día lo dije con toda la gente del hospital de Quillota en la mañana. Y dije, todos los que están acá son distintos y se deben pelar, se deben tratar mal, pero todos estamos caminando juntos. Uno es cojo, otro es ciego. Claro, no es cojo y ciego, pero es cojo porque en el afecto a lo mejor no fue estimulado cuando es chico como fue estimulado otro. Es ciego porque no ve toda la realidad que ve el otro. Entonces, pero estamos caminando juntos. Entonces, si queremos llegar lejos como hospital, tenemos que caminar juntos. Si quieren, claro, llegar rápido, caminen solos. Benito, antes de cerrar y abrir el espacio, la última pregunta que yo te quería hacer es por la coherencia, que es un valor que incluso yo siento a veces que los papás intentan no cultivar en los hijos, porque cuando uno quiere tomar una opción radical o una convicción sobre algo, te dicen no hay que ser tan extremista, porque entonces hay como esa tendencia, yo la siento muy fuerte, ¿sí? Como con la radicalidad no es un valor, el valor es la moderación, hacer de todo, pero un poco. ¿Cómo es para ti el tema de la coherencia? ¿Cómo es en tu vida, cómo se vive la coherencia de vida
¿Y qué valor juega la radicalidad ahí con las convicciones? Bueno, yo creo que soy convencido que la gracia de Dios entra al mundo por la mujer, ¿ya? Y la mayor cantidad de las opciones radicales que hemos hecho en la vida, si uno las podría llamar radicales, que habla de raíz, ¿no es cierto? Que vienen como de la raíz de uno, pues radicales suena como que uno hace un cambio, ¿no? Porque uno se mete en su raíz y dice, quiero hacer esto. A eso se refiere radical. Han sido gatilladas por Lorena en la vida de nosotros, ¿ya? Claro, la hemos alimentado de las experiencias espirituales de ambos, pero los grandes movimientos han sido provocados por Lorena, ¿ya? Cuando uno los va identificando, cuando decidimos vivir en un barrio distinto al nuestro, decidimos después irnos a vivir a una hospedería de niños, o decidimos irnos a Alemania con una beca, o sea, a España, a Italia con una beca y la otra beca trabajarla todos los veranos como obrero y ella cuidando niños en Alemania. O sea, son como opciones que hemos ido tomando de acciones que hemos realizado en la vida que nos han impactado y modificado mucho la existencia nuestra. Y yo creo que ahí en nuestro entorno ha ocurrido que las personas se asustan mucho, pero hay dos tentaciones que no nos han abrazado. Una que es el culpar a los demás de los males del mundo, que eso gracias a Dios no nos ha abrazado, porque los males de la dehesa también están en el castillo, ¿ya? Son igualitos, no tienen mucha diferencia, ¿no es cierto? La codicia, muchas de estas cosas son transversales y eso no se nos ha metido. Y el otro que no se nos ha metido es como que somos como choras, como que somos top. Y no se nos ha metido porque tenemos que criar hijos, tenemos la misma dificultad que tienen todos los papás, tenemos que ir a las reuniones de apoderados, unos les va mal en el colegio, otros tienen otras habilidades, otros tienen trastorno de aprendizaje, no sé. Y cuando tú estás metido en la vida cotidiana no te sientes top, sientes que todos los días tienes que levantarte y todos los días tienes que trabajar para alimentar a la familia y tienes que pagar las cuentas y hay meses que no te alcanza y que hay endeudados. Entonces, esto segundo también nos hace estar muy metidos en la realidad. Y en estos segundos yo soy una persona que trato de practicar harto de no alejarme mucho de la realidad. Entonces, mis hijos me retan de repente porque ahora uno de mis hijos quería ocupar el auto, se me estaba esperando aquí en el metro Santa Isabel, se lo lleva, y el otro hijo mayor me dice, pero papá, te voy a volver el metro, pero el metro me da la oportunidad de vincularme con la realidad. Y ando harto en metro, o ando en el Transantiago. No podría hablar mucho del metro y del Transantiago si no anduviese en él, y ahí me relaciono con gente, me habla, me pregunta la gente, y no es mucha gente la que me habla y me pregunta, pero cuando alguien me habla o me pregunta, bueno, me ocurren cosas como una señora de clase alta que una vez me dijo Iglesia Chanchi, me gritó y me ofendió en el metro Manquehue. Hubo otro que me dijo no escupa la mano que da de comer por cómo trato supuestamente a los empresarios, no sé, así, cosas que tú no las escuchas habitualmente, ¿no? Y cosas por supuesto también positivas, hay gente que te saluda y te dice, oye, yo te conocí cuando estaba en la hospedería de niños, yo iba para allá a alojar, yo ya estoy casado, está mi señora, mis hijos, o sea, se te mezcla pero claro, que es lo que yo he tratado de llevar también a América Soledad, que tenemos que vivir la vida ordinaria, no podemos vivir no somos un organismo internacional que tiene que ir fuera de la realidad, tenemos que vivir en la realidad, vivir donde trabajamos, vincularnos con la gente, porque es la única forma de reaprender el vínculo con el otro y no desde la burbuja intelectual o la burbuja territorial del barrio donde estemos. Hay gente que dice, para servir a los más pobres, que vivir en lugares pobres, esa mentira. Una persona puede vivir en la dehesa, ir al hospital Padre Hurtado, al hospital Soto Río, hacerlo el descueve todos los días. Y es una persona que entiende perfecto lo que está ocurriendo allí. Y otro puede vivir al lado del hospital y ser una persona amargada, que se está quejando de que el otro llega en un auto tremendo, en un Jeep último modelo. ¿Y qué importa a mí que llegue? Si le gustan los autos, que tenga un auto que quiera, pues, que tenga la casa que quiera. Yo no tengo por qué juzgar. Yo no soy de las personas que me gusta eso, pero a otra persona le puede gustar, ¿no? O le puede gustar un determinado tipo de zapato, un determinado viaje, ir a un determinado lugar. Y como siempre estamos más con esa tendencia a mirar al otro, ¿no es cierto? Esto de la viga en el propio y la paja en el ojo ajeno, estamos como pendientes de eso, al final nos privamos de libertad, ¿no? Y yo creo que estos segundos nos ha ayudado mucho con Lorena a entendernos dentro de una forma de ser que nos gusta. Cuando dicen, oye, el sacrificio que ustedes han hecho, la verdad es que es la vida de uno nomás, ¿ya? Nos queremos, es la vida que llevamos y no estamos mirando el potrero del lado, está más verde, más seco. Nos encanta la vida que hemos llevado adelante. Entonces, estos dos elementos nos han permitido. Yo no creo mucho en estas opciones radicales producto de la amargura, del rencor o de la vida, porque son malas compañías para poder hacer aflorar el amor y la justicia. Yo no separo el amor y la justicia. Es algo que aprendí en el cristianismo
es muy difícil separar el amor y la justicia. Yo siento que no... O sea, si tú quieres ser justo con otro, lo amas. Y te pones en el lugar del otro y todo. Lorena dice que la cualidad que menos desarrollamos en la estructura escolar es la empatía. Esto es como tú te pones en el lugar del otro. Que es, no sé, parte de este amor. Gracias, Benito. Muy bien, pues. Abrimos entonces a las preguntas, a los comentarios. Aprovechar de tener a Benito aquí. Benito, delante hiciste alusión a la jueza Tela, pero como... A la jueza Tala, que es una jueza que tenía tiene 2 hijos, que están grandes ya. El otro día fue a la Noche América, ella estaba ahí en la Noche América. Ahí me la encontré. Yo no la conocía, ya no... Y ella, en un momento dado, se separó de su marido y se reconoció lesbiana. Y se fue a vivir con su pareja, que era parece una profesora, no recuerdo mucho. Y por supuesto ahí el marido, que trabajaba, no sé, en el Poder Judicial, él metió un juicio para quedarse con los hijos. Y los hijos no querían quedarse con el papá. Y el juez determinó que se iban con el papá. Entonces, y los argumentos, claro, salieron todos los argumentos, porque decían, no, es que si se crían con una mujer lesbiana, van a ser lesbianas. Me imagino que el juez Atala no se crió con lesbiana, no sé. Pero todo lo que surge, ¿no es cierto?, de la carga negativa en torno a la diversidad sexual o en torno a prejuicios de carácter moral que al final son tremendos. Tremendo. Y ella entonces interpuso una queja en la Corte Interamericana y ganó. Y Chile tuvo que pagar mucho dinero. Porque perdió Chile. Y hacerle un reconocimiento público. Claro. Además, sí. Claro. ¿Verdad? Por un juez que yo creo que hizo uso de algo que estaba alimentado por prejuicios, como lo dije cuando me preguntaban en la radio. Porque cuando tú leías la sentencia es insólita. Es insólita la sentencia. Porque tú podrías haber dicho, esta mano maltratada, lo abandonaba, se preocupaba más de su pareja que de ellos. Pero en la sentencia no estaba eso. Entonces tú dices, porque cuando tú le pasas al padre, ¿no es cierto?, recibo naturalmente, generalmente con la madre, pero cuando se los pasas padres porque la madre no le destina el tiempo suficiente, o tiene dificultades, o el tipo de trabajo, o tiene a lo mejor algunos trastornos. O sea, ves algún, pero en este caso no era así, ¿no? Era el prejuicio. Pero el catolicismo ha sido bastante hostil a todo el lesbianismo y Claro. ese tipo de situaciones. ¿Cómo compatibilizas tú esa porque tú le encuentras razón a la cosa tal? Y yo me acuerdo que haber escuchado a muchos católicos decir, bueno, pero es una degenerada, Claro. una serie de cosas. Claro, yo escribí un artículo con un filósofo, con Samuel Yáñez, en El Mostrador, en torno a esto. Yo era más descarnado, él lo trató de morigerar un poco el artículo. Yo creo que es porque los católicos no hemos dejado, o sea, no hemos reconocido nuestra condición sexual, y las religiosas y religiosos, muchos no han aceptado su propia homosexualidad. Entonces le genera una tensión ética tan grande eso, que al final si no lo resuelven, por supuesto que van a ser jueces. No son todos así, porque hay gente que, yo conozco varios que trabajan con comunidades de travesti, sacerdotes y religiosas. Conozco religiosas viejitas, que uno podría decir que son conservadoras, que vienen de origen chenstatiano y que son de las que trabajan en los Andes de San Felipe con travestis, ¿ya? Y el obispo feliz y el obispo allá cuando llegaron hace más de una década a trabajar allá. Entonces uno no puede generalizar en esto, pero tú tienes razón, y yo creo que es una de las grandes dificultades de la Iglesia. Por eso, ¿no es cierto?, tú tienes un montón de personas que al no haber reconocido su propia homosexualidad se fueron a refugiar dentro de las estructuras de la Iglesia por la misma represión que ejercía la Iglesia sobre ellos. Y te dice, no importa que tú seas homosexual, pero no vivas tu homosexualidad. Puedes ser homosexual, pero no la vivas. O sea, es raro, ¿no es cierto? Entonces, si tú aplicas la lógica, es como raro. O sea, yo quiero tener una pareja, entre comillas, de mismo sexo, pero la Iglesia me dice, no, tú puedes ser homosexual, pero no vivas con esa pareja. Como la droga, Claro. o la marihuana. Al final, yo creo que es una atención innecesaria. Yo creo que la Iglesia genera una atención innecesaria. Parte como de una iglesia más conservadora. A mí me ha tocado escuchar gente, legionarios de Cristo,
que lo ven como una enfermedad, como algo casi como, entre comillas, como obra del demonio, digamos, el tema de una condición sexual distinta. Entonces escucharte a ti es un agrado porque eres un representante de la Iglesia Católica. Hay mucha gente que se ha alejado de la Iglesia Católica justamente por esta iglesia tan conservadora. Yo creo que el Papa actual, por ejemplo, y algo Benedicto también, y un poquito Juan Pablo II cuando estuvo en el primer periodo antes de estar enfermo, yo creo que nos apuntaron a una iglesia más feliz, donde pudiésemos expresar la alegría de creer en Jesucristo, algo que se nos fue apagando. Bueno, la exhortación apostólica de ahora apunta a eso, en este caso este Papa, y también a no ser tan propenso a juzgar a los demás, que yo creo que eso, tuvimos una iglesia muy juzgadora. Era una herencia anterior, cada vez menos juzgadora, pero era una herencia anterior. Y eso, por supuesto, te genera mucho daño, porque a muchas de las personas que ven su itinerario espiritual vinculado al catolicismo, a la creencia de Jesucristo, se van alejando de la estructura eclesial, que sería una muy rica comunidad para contenerte y para acompañarte. Yo participo activamente en una comunidad cristiana, desde que tengo 19 años, y siento que para mí es muy difícil vivir mi fe sin vivirla desde una comunidad. Estoy en una comunidad de matrimonio, ¿ya? Y necesitamos hacer oración juntos, necesitamos conversar acerca de la vida con nuestros hijos, y estaríamos muy cojos con Lorena si no tuviésemos ese espacio, ¿no es cierto?, donde poder rezar y crecer interiormente en conjunto con los otros, y vernos como somos, de manera más auténtica. Y yo creo que esta iglesia, claro, un periodo en esta tensión entre un poco lo que decía Germán, entre la oración y la acción, no logramos conciliar todo el mundo. Entonces, hoy día se le está dando razón, por ejemplo, a la teología de la liberación en muchas de las cosas que se dice. Y en el momento en que se construyó la teología de la liberación, se dijo que estaba construida sobre base marxista. Y Leonardo Boff hizo una analogía preciosa cuando estaba en Italia. Hay un gran obelisco que está puesto en la plaza de San Pedro, y ese obelisco es egipcio. Y sobre el obelisco hay una cruz. Entonces él dijo, bueno, está la cruz ahí arriba, está la plaza de San Pedro. El obelisco es egipcio. ¿Y la cruz está invalidada por eso? Si está la cruz de Cristo. Esa es la verdad que buscamos. El cómo yo llegue para poder estructurarlo, tengo que aprovecharme de los análisis que hay. Y claro, y muchos análisis tildados de marxista, pero uno los lee, o sea, tiene mucho de evangélico. Yo que vengo de la psicología, me metí mucho en la psicología, la psiquiatría comunitaria, porque fui voluntario en el hospital psiquiátrico Open Door, y veía cómo maltrataban a la gente y le aplicaban electrochoque, le sacaban la mugre. Y pregunté dónde había algo distinto, y me dijeron que en Trieste, en Italia. Un psiquiatra de nombre Franco Basaglia, que inició la psiquiatría comunitaria en Italia, que es la ley 180, que la sabotearon mucho los mismos psiquiatras italianos. Y partí a conocer esa experiencia de estar ahí en el hospital psiquiátrico para conocerlo en Trieste. Y él decía que era un marxista. Y yo cuando lo veía decía, este señor es un católico, es el Evangelio de Jesucristo lo que él vive. Rompió las rejas de un hospital psiquiátrico. Ninguna de esas personas había armado una guerra, ni había fabricado la bomba de Hiroshima, la de Nagasaki. Ninguna de esas personas, ¿no es cierto?, había hecho acciones de xenofobia contra otros. Eran personas que eran esquizofrénicas, y a lo mejor tenían habilidades espectaculares que tú las oprimiste a través del electroshock, de medicamentos. Podrían haber sido artistas espectaculares, deportistas, no sé, intelectuales, papás, mamás espectaculares, pero los fuiste castigando por el hecho de ser diferente. No actuaste desde el amor, porque es lo que tú has dicho todo el rato. Entonces, si somos capaces de actuar desde el amor, evidentemente no vas a tener esa diferencia. A mí me ha pasado otras veces con la Iglesia Católica cosas como, por ejemplo, tengo 2 hermanas separadas y que les gusta mucho ir a la iglesia y bueno, y comulgar. Entonces, de repente fuimos a una misa de mis papás y las redes no se paran a comulgar. Yo digo, ¿cómo se van a parar? Entonces yo les dije, pero párense, o sea, si Jesús estuviera acá, no les prohibiría comulgar porque son separadas. Esa es mi visión. Sí. Les dije, yo amo a Jesús profundamente y creo que Él jamás prohibiría ese tipo de cosas, pero he visto una cantidad de gente sufriendo. Fíjate, una vez me tocó un caso de una mujer que había tenido muchos problemas físicos, una paraplegia, etc. Y que ella añoraba comulgar, pero no comulgaba porque la iglesia se lo estaba prohibiendo.
Y yo le dije, comulga, Jesús no te prohíbe que te comulgues. ¿Te fijas? Entonces, es como eso. Claro. Por eso quizá nos hemos ido alejando mucho de la estructura de esta iglesia tan conservadora y que te pone tantos limitantes, de repente que uno no entiende. Claro, es porque la iglesia, yo creo que en algunos periodos transforma medios sagrados en fines. El comulgar no es un premio, el comulgar es una necesidad. Esa es la diferencia. Y es un instrumento sagrado para que tú tengas una vida espiritual más cercana a Jesucristo. Y eso, ¿por qué se lo va a negar a alguien? De hecho, hay una frase que dicen algunos sacerdotes, dicen, el que esté libre de pecado que se acerca a comulgar. Y yo digo, primero, el sacerdote seguramente no está libre de pecado, o sea, no podría haber comulgado. Y del resto que vamos a comulgar, yo voy a comulgar por necesidad, o sea, hablando del pecado, que es la ruptura de la relación con los otros, ¿no es cierto? Entendiendo el pecado como que tú dañaste a otro, tú rompiste ese vínculo, pero también contigo mismo rompiste el vínculo. Bueno, todos estamos siempre dañados, pues. O sea, no, es como difícil, tú puedes irlo aminorando, pero tiene, y el mismo que consagra, que el sacerdote también, pues. O sea, no, entonces, claro, es que eso lo vas dando como premio. Pero cuando yo discuto el valor del sacramento, ¿no es cierto?, de la Eucaristía, que mis amigos luteranos, que tengo unos pastores luteranos amigos que son teólogos, son capos, son doctores en teología, me dicen, lo único que le envidiamos a la Iglesia Católica es la hostia, que efectivamente la Iglesia dice que está presente Cristo, y en la nuestra no, dicen ellos, en el caso de la Iglesia luterana. Y eso, pucha, y la confesión, el sacramento de la confesión. Dice que son los dos que son dos cosas que le gustaría tener dentro de la Iglesia. Y ellos privilegian el uso de la palabra para poder acercarte a Jesucristo. Ese es su gran privilegio, el uso de la palabra. Y nosotros los católicos estamos volviendo al uso de la palabra, algo que insistió Lutero y que después de todos estos años estamos volviendo, que insistió San Ignacio, muchos de los santos lo insistieron en su tiempo. Y que es que te desvincules de la estructura que el Papa lo ha pedido. El Papa es una amenaza a este Papa porque es justamente antiestructura. Él andaba en el metro, en el tren eléctrico de Buenos Aires, abandonó su casa, ¿ya? Y la transformó en una residencia para personas, sacerdotes mayores en Buenos Aires, lo que generó una gran tensión dentro de la iglesia, pues le quitó jerarquía al arzobispado. Y en Roma hizo lo mismo, abandona su estancia, la pieza del Papa, la deja como parte del edificio del museo y se va a vivir al pequeño hotel que tienen atrás donde alojan todos los obispos y todo. Y dice, ¿cómo voy a estar solo? Necesito hablar con la gente, necesito saber lo que piensan, necesito sentarme en la mañana y conversar con más gente, no puedo estar solo. ¿Cómo voy a estar solo en una pieza ahí arriba? Y entonces, claro, esa tensión que está generando él, yo creo que es esto mismo que tú señalas. Eso está acercando a mucha gente, a la gente se va Claro. a cambiar eso y a decir, bueno... Pero él tiene la pega de modificar esa estructura porque es una estructura monárquica. Y la estructura monárquica, si tú no generas una revolución es muy difícil disminuirla. Los papas han hecho un esfuerzo. Antes, acuérdate de que los coronaban, eliminaron la corona, está en el museo la corona hoy día. Eliminaron que lo llevaban en anda, imagínense, hasta hace 40 años atrás lo llevaban en anda. O sea, y se eliminó eso también. O sea, claro, él le quitando esa carga monárquica terrenal, el Papa para los católicos vale igual que una persona que hoy día está alojando en la hospedería del Hogar de Cristo. Pero lo concreto no vale igual. Porque si el Papa entra a una parroquia católica, las personas se van a arrodillar, le van a besar el anillo, le van a aplaudir, lo van a ovacionar, le van a pedir autógrafo, a lo mejor todo. Si entra una persona del Hogar de Cristo, no va a ocurrir eso, de la hospedería. E inclusive para Dios, desde el punto de vista de nosotros los católicos, la persona del Hogar de Cristo puede valer más que el Papa, puede ser más preferida por Dios que el Papa. Es bien paradojal, es complejo verlo así. Sí, Benito, ¿te pasó una pregunta? Oye, gracias por la... Siempre un placer escucharte, en verdad. Tú mencionaste que tu señora, ¿no?, que tu esposa, hacía yoga. Hay muchos textos, digamos, de la Iglesia Católica que señalan que el yoga es incompatible con el cristianismo. Y lo basan básicamente como dentro del contexto de la práctica, ¿no?, por cómo se conecta el espíritu, porque la Iglesia Católica reconoce una espiritualidad que está el hombre y está Dios, ¿no? En el hinduismo, el yoga es como un concepto distinto. Entonces, cuando vas a una práctica,
te estás conectando digamos, con algo religioso que está separado del cristianismo. Yo no sé qué tú piensas sobre eso, ¿verdad? Es una pregunta que te hago así abiertamente. A ver, espere, es una pregunta. Y la otra es también con respecto a las vocaciones sacerdotales, de que cómo también tú veías el tema de que las religiosas son sacerdotes y por qué también esa espiritualidad también se ve como limitada. Y yo no sé quién tanto, o sea, yo creo que tampoco la iglesia es quién para decir, oye, esa persona tiene menos espiritualidad que la otra, ¿me entiendes? Sí. Porque casi que sea supeditada a eso, digamos, como que la mujer está vista desde un punto de vista inferior que el hombre, por una tradición histórica. Entonces, bueno, son esas dos como un poco dos preguntas que te las hago desde el punto de vista de la espiritualidad. Bueno, en relación a la primera, en el pasado ahora sí, hoy día ya no. En el pasado, yo creo que la mayoría de las personas que practican yoga son de origen cristiano, donde practica la Lorena son todos, me imagino, cristianos, evangélicos, católicos, lo hacen en un sector de la zona sur de Santiago, ya por las personas que van, que son un poco mayores que ella. No creo que haya y salió recién ahora del Centro de Espiritualidad Ignaciana, un texto nuevo que acaba de salir, me parece, el mes pasado, que habla de orar con el cuerpo. Y que cuando tú ves las imágenes, leí el texto, pero cuando tú veías parte de las imágenes que aparecen ahí también, me imagino que viene de esas tradiciones. Hay varios tipos de yoga, sí, pero me imagino que vendrá alguna... yo creo que son los niveles de conciencia, cuando tú vas entendiendo que tu cuerpo, que un poco lo que hace San Ignacio, que también provoca escándalo, que tú utilices la imaginación para poder involucrarte. Si antes la oración era repetitiva, nomás no se usaba la imaginación, puede ser casi demoníaca esta imaginación, ¿ya? Entonces, yo creo que eso va a caer por su propio peso, no tiene mucho... Y además tu cuerpo está unido a tu espíritu, ¿cómo lo separa? Yo lo encuentro raro, siempre lo he encontrado raro eso, no me... Y en relación a lo segundo, que era lo de... Lo de las mujeres. Bueno, el cardenal Martini, que algunos de ustedes lo deben ubicar, que fue arzobispo de Milán, era rector de la Universidad Gregoriana, un jesuita, él escribió unos textos bien fuertes y duros antes de morir. Y sobre el rol de la mujer decía que estábamos atrasados 300 años, ¿ya? Como Iglesia Católica. Y sobre el celibato hablaba lo mismo, como 100 años, 200 años. Cuando uno ve el origen de por qué se exige el celibato, encuentra un origen, ¿no es cierto?, más de la tradición espiritual, que dice hay que imitar a Cristo y para seguir a Cristo hay que ser célibe, que algo no pide Cristo a los que lo siguen, no lo pide expresamente. Y por otro lado viene una tensión muy grande que parece que fue en el concilio de Firenze o de Trento yo creo que fue, que es que un grupo importante de sacerdotes que tenían alguna pareja o tenían el gran problema de la herencia. ¿Cómo tú repartías después el patrimonio de la iglesia? ¿De quién era el patrimonio? Si el sacerdote estaba en su parroquia, ¿cómo se quedaba con ese patrimonio los hijos de ese sacerdote? ¿Era propiedad de la iglesia? ¿O era...? Entonces hay una decisión allí de celibato también por eso. Y lo tercero, que se habla menos, pero que también en los textos aparece en esa época, es la promiscuidad de algunos sacerdotes, que visitaban distintos lugares y tenían mujeres en distintos lugares, iban dejando hijos repartidos por el mundo. Cuando el Papa Juan Pablo II estuvo en Bolivia, salió un dato, yo no sé si es real, pero salió un dato, que el 60% de los sacerdotes rurales de Bolivia viven con pareja. Y que ese 60%, más de la mitad, tiene pareja reconocida estable en el pueblo. Y la otra aparece como la persona que le hace el aseo, la comida, pero no están reconocidas, ¿no es cierto?, como estable. O sea, sí. El celibato es una norma, no es un dogma, ¿eh? Hay que recordar que el celibato es una norma y no es un dogma, y la norma puede ser cambiada, ¿ya? Y también los sacerdocios femeninos. Y hay una razón hoy día práctica por la cual se puede cambiar, que es la escasez de sacerdotes y que hay un montón de gente laica que podrían ser súper buenos sacerdotes, predicar bien. Y la iglesia acaba de hacerlo con los anglicanos, un grupo de sacerdotes anglicanos que se salió de la iglesia anglicana y que lo recibió la católica, y todos son casados con hijos y les entregaron parroquias. Y están con sus hijos en las parroquias viviendo. En Inglaterra. ¿Sí? Eso pasó con Juan Pablo II, pasó. Me parece que cuando los anglicanos hicieron sacerdocio femenino o ordenaron personas homosexuales. En algunos otros momentos hubo una migración de sacerdotes anglicanos.
y lo recibió la Iglesia Católica Inglesa. Y son párrocos con sus hijos. Entonces, y la tradición más oriental, están casados los sacerdotes, los ortodoxos orientales católicos están casados. Está la opción. Yo creo que hay que dejar la opción. Si tú vives en comunidad religiosa, a lo mejor es difícil que estés casado o casada. Entonces, tú haces la opción, como lo hace un artista, lo hace cualquier persona que puede ser y le importa más su arte que estar con una pareja, ¿no? Y su amor es su arte, ¿ya? Y a lo mejor tienen pareja ocasionales muchos artistas, pero en el fondo tú dices que está enamorado, su pasión está en otro lado. Pero claro, los diocesanos, tú deberían ser personas que deberían estar metidos en la vida ordinaria. Un diocesano que son los curas que están en las parroquias, que viva con su familia, entendería mucho mejor lo que implica educar un hijo, levantarse en la mañana temprano, pasar toda una noche con el hijo enfermo, llevarlo a una clínica, a un hospital, ¿ya? Entender lo que implica pagar las cuentas todos los meses, o sea, levantarse y tener que trabajar. Bueno, todo eso, si tienes cercanía, por supuesto, esto no quita que la otra gente, porque hay gente que dice, solo si lo has experimentado, lo puedes dar a conocer. No es así, hay gente que tiene la posibilidad de capturarlo de los otros y de comunicarlo con muy buena fuerza. No soy tan radical en eso, pero creo que para los sacerdotes sería un gran beneficio. Y los sacerdocios y las mujeres, por supuesto, hace mucho tiempo debería haber sido. Piensa tú en África, donde hay un montón de religiosas. O sea, todos los domingos deberían celebrar la Eucaristía a ellas. Es como raro. Como raro que no... O sea, ¿por qué no pueden celebrar la Eucaristía? Es como extraño. Bueno, Martínez hablaba harto sobre esto. Y claro, tratan los teólogos de decir, no, que una tradición masculina sí, pero es masculina porque en esa cultura, en ese momento, así se vivía. Pero no es porque es así, ¿ya? De hecho, hubo entre medio una famosa papisa, ¿ya? Que fue una mujer que duró poquito y que provocó un cisma o una grandote. Pero una papisa entre medio. O sea, no es que la iglesia no tenía... Había atrás, ¿no es cierto?, Pero bueno, yo creo que va a caer por su propio peso. Imagino yo que cuando no haya ningún sacerdote ahí... Claro. Ahí Benito, bueno, la iglesia obviamente ha estado en crisis largo tiempo, pero sin embargo, como cristiana tengo esperanza en este nuevo Papa, que a pesar que estoy alejada de la iglesia como tal, siento que él puede ser un súper buen guía espiritual. O sea, incluso me da hasta susto que le pase algo, porque es tan incoherente y las cosas que dice, ahora hace poco lo catalogaron de marxista, y él decía, bueno, si eso soy marxista, soy marxista. Entonces, ¿cómo lo ves tú como guía en la iglesia? Bueno, yo creo que él es un papa que está conmocionando a la iglesia. Donde está provocando, yo creo que la mayor conmoción, por supuesto, es dentro de la estructura del Vaticano. Y yo creo que si él logra hacer una buena reforma ahí, la iglesia va a fluir y le va a ir relativamente bien. Pero es de alta complejidad la reforma del Vaticano, porque hay que recordar que eso se sostiene por un cuerpo diplomático de los más numerosos del mundo, que son las nunciaturas. Y ellos son diplomáticos de carrera, no son... entonces van a luchar por sus puestos, por sus cargos, por sus beneficios, como en todas las organizaciones, ¿no es cierto?, del mundo. No, la estructura se va a defender, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que sea malo, pero se tiende a defender uno y a decir, oye, pero no cambiamos nada, esto vamos a perder como el sentido de por qué hacemos las cosas, siempre uno busca argumentos. Y yo creo que el Papa se ha empeñado en tratar de cambiarlo. Y se va a ganar hartas enemistades, por supuesto que sí, pues la mafia ya se las ganó, lo amenazaron, se ganó la enemistad, ¿no es cierto?, de economistas liberales, por lo que dijo el capitalismo. Pero si tú lees lo que él dijo del capitalismo, es lo mismo que dijo Juan Pablo II cuando fue a Polonia en la última visita. Él dijo lo mismo del capitalismo, que antes era el socialismo que le ha causado tanto daño a Polonia y ahora está el capitalismo destruyendo Polonia. Lo que pasa es que uno lee lo que quiere ver, la prensa pone, ¿no es cierto?, lo que quiere poner. Si el Papa no tiene cercanía con el pueblo, ¿cómo va a ser Papa? Entonces yo creo que Benedicto, imagino que se dio cuenta que ya no podía tener esa cercanía y necesitaban rápido elegir a otro, porque esta cosa, si no... y otro que tuviese, ¿no es cierto?, la desfachatez de hacer reformas, que él no tenía la energía, no se atrevía, había estado mucho tiempo en la curia, se necesitaba alguien externo que viniera limpio a hacer esa reforma, ¿ya? Claro, pero yo creo que hay un paso más fuerte que yo no sé si va a ocurrir en este momento, pero puede después ocurrir como consecuencia, es cómo tú desatas mayor vida espiritual. Porque hoy día nos cuesta tener vida interior, tenemos muchas dificultades. Yo veo a mis hijos
que les cuesta tener vida interior. Entonces, yo creo que ese paso de la Iglesia, no del Papa, pero de la Iglesia o de las iglesias en general, estamos al debe. Estamos al debe. Todavía tenemos muchas fórmulas repetitivas que no nos ayudan a meternos dentro de nosotros mismos, a conocernos, a descubrir, ¿no es cierto?, para qué estamos, qué es lo que hay dentro, cuál es el sentido de nuestra existencia. Y eso yo creo que es un paso que tenemos que darlo en algún momento, ¿ya? Claro, la crisis que vivió la Iglesia implicó que mucha gente se replegara y dijera, lo voy a ver solito, no me quiero vincular con estas personas. Pero bueno, pero puede ser también una crisis que evidenció algo que venía desde hace muchos siglos y que mucha gente escuchábamos, sabíamos, habían rumores y que hoy día se ventiló, se limpió. Entonces puede ser un paso, ¿no es cierto? Benito, ¿tú crees que el desarrollo espiritual, aparte de la labor que hacen las religiones, es un deber del Estado también en contribuir a ese desarrollo espiritual de su ciudadano? Por supuesto. ¿Y con qué herramientas crees? El Estado tiene que colaborar con que los ciudadanos se desarrollen integralmente. Y el Estado maneja uno de los instrumentos más importantes para ese desarrollo, que es la educación. Y la educación que nosotros tenemos en Chile no favorece eso. Porque como tenemos evaluaciones que están vinculadas principalmente al desarrollo cognitivo, ¿ya?, y no al desarrollo espiritual, por ejemplo, es una educación que tensiona fuertemente la vida de las personas porque yo creo que las lleva a disociarse. Entonces, yo creo que eso ha infantilizado mucho también la vida espiritual y la vinculación a las religiones, que son normas o son hábitos culturales, que es bueno participar de alguna religión en las poblaciones más evangélicas, en otros mundos más católicos o judíos, bueno, todas las religiones. Y el sistema capitalista que impera en casi todo el mundo actualmente, también yo creo que no le interesa tampoco quizás que haya un desarrollo espiritual, ¿no? O sea, porque el Estado en el fondo está muy influenciado por el capitalismo. Bueno, pero tú ves el desarrollo espiritual en el billete, en el dólar, ¿no? Claro. Al final, el Dios, ¿no es cierto?, está vinculado a ese bien material, que es el símbolo más burdo, ¿no es cierto?, de cuando uno ve estos billetes de dólar donde aparece Dios metido. Claro, tú dices, chuta. Claro, Dios también es tener bien y todo eso, pero no es la única forma de existencia que tenemos. Las formas, ¿no es cierto?, son muchísimas más ricas. De hecho, tú recibes un territorio, por ejemplo, lo que ha ocurrido en algunos territorios de pueblos originarios, y ese territorio lo tratan de conservar y se está perdiendo productividad. Porque ves cómo tú puedes usufructuar del territorio, pero no, como ese territorio, ¿no se te puede ser un gran aporte? Adoramos a Tomskin, algunas personas, ¿no se te dicen, pucha, qué fantástico Tomskin, compra tierra, pero no a una comunidad mapuche, a lo mejor que recibe un territorio de 2000 hectáreas y dice, vamos a trabajar solamente 500. Y la otra vamos a dejar que el bosque nativo siga existiendo y no vamos a tocar las aguas. Pero ¿cómo no vamos a tocar las aguas? ¿Cómo no vamos a...? Porque está esa cosa de cómo yo usufructo de lo otro rápido, para poder aumentar el volumen de riqueza. Hay una corriente de pensamiento en el mundo, no ha llegado mucho a Chile, que es actuar más lento. Y hay una corriente de filósofos y todos, claro, y que se han dedicado en la educación a meter, claro, y a meter actitudes de que tú uses menos agua, que uses menos. Nosotros pusimos paneles solares en la casa hace un poquito tiempo atrás, y el agua, me querían poner una bomba, y yo dije, no, que bajo por presión, y el agua sale con menos presión, y ya se acostumbraron todos. Gastas menos agua y sale con menos presión. Impresionante. Y nadie al principio le gana un poco, no salía el chorro, pero el chorro es para bañarte o para sentir la sensación de masaje en el cuerpo, que sale una cantidad de agua que es una locura. O sea, cuando yo ahora viajo y de repente me hallo en un hotel, me doy cuenta de la cantidad de agua que corre, que me da hasta vergüenza. Estuve en Copiapó y salió un letrerito en el hotel donde estaba que decía, use poca agua, y justo el día anterior había estado en Temuco. Y en Temuco había salido el chorro de agua, abrí el chorro, yo creo que me duché 20 segundos, 30 segundos, me dio, claro, porque en Copiapó casi no hay agua. Entonces, yo creo que esos hábitos que uno tiene que ir metiendo de una sociedad distinta, y yo creo que se pueden meter yo creo que hoy día hay. Pero ¿por qué no te das cuenta y por qué te importa? Pero hay gente que ni siquiera lo ve. Pero por ejemplo, en los nuevos proyectos habitacionales ha sido interesante cuando tú visitas las poblaciones, que los pobladores han pedido subsidios adicionales para poner paneles solares.
eso antes no se pedía, ¿no es cierto? No, y existían y todo eso y no interesaba. Y hoy día el Estado tuvo que generar un subsidio para poner paneles solares. Entonces tú te metes en las poblaciones de los espejos y ves los estanques arriba con el panel. Claro, puede ser un ahorro de gas, pero ya comienza a generar un hábito distinto. El agua, por ejemplo, cuando la comencemos a racionar, ya cuando la ciudad ya sea tan grande y no tengamos la suficiente, vamos a generar hábitos distintos, cuidar el agua. ¿Por qué las aguas servieras las tiramos a los parques? Alto Hospicio debería ser el Vergel del norte de Chile. Tiene más de 100.000 habitantes y consume una cantidad de agua tremenda, de un alcantarillado tremendo, tiene piscinas de tratamiento de agua. ¿Por qué el agua no se devuelve para regar los jardines de Alto Hospicio, en Iquique? Y tú tendrías un vergel. Toda esa agua tú la puedes devolver, la tiras al mar. Todo Arica, todo Antofagasta, tú deberías tener todo regado con agua tratada. Si el agua está tratada en todos los lugares, pues la tienes que botar tratada al mar. Entonces, yo creo que ese cambio tenemos que presionarlo, tenemos que lograr irlo presionando, y yo creo que mucha gente ha tratado de armarlo, quizás no lo suficiente, pero yo creo que paso a paso, y yo siempre son como niveles de conciencia que logramos en algún momento, con los retrocesos, por supuesto, que tenemos. Hay retrocesos. Hoy día lo que está ocurriendo en Haití es tremendo con República Dominicana, un retroceso tremendo. Esto que le desconozcan el lugar de nacimiento a miles de haitianos que nacieron en Dominicana y que viven, y les han quitado la nacionalidad. Claro, y no tienen nacionalidad porque no nacieron en Haití, nacieron en Dominicana y les quitaron la nacionalidad dominicana. Entonces, claro, es un retroceso tremendo, pero claro, la comunidad internacional se ha movilizado, el gobierno de España, se ha movilizado, y capaz que vamos a volver a otro nivel de conciencia. Los intelectuales de la República Dominicana se han quejado. Son oportunidades también que tú puedes... Benito, creo que estamos en el tiempo. Vamos a ver la última pregunta. ¿Sí? Hola. Contexto, conciencia, dirección espiritual. En función de lo que usted conversó en la exposición, es innegable que estos últimos años, y ya no es un tema de Chile, sino un tema planetario, que hay un, bueno, se llama la palabra despertar de conciencia. Eso es innegable. De hecho, en las exposiciones de lo que dijo recién de los paneles solares en un espejo, eso es innegable. Y eso un poco lo ligo a lo que usted conversó de la dirección espiritual. En este caso, junto a lo que le decía Rodrigo, pero la verdad que no me importa mucho la religión, sino que... Sí, como dirección espiritual. Como dirección espiritual. Sí. Entendiendo también, si compartimos un poco, son dos preguntas. El hecho de que nadie puede ser un director espiritual si es que no ha tenido éticamente la dirección espiritual de su previa. Sí. O sea, eso es, por ahí un poco podemos enlazar todo el tema de los problemas que han tenido con los sacerdotes, como usted dijo, que han usado de conciencia versus despertar o llegar a una opción de conciencia. Entonces, en función de eso, si es que comparte eso, ¿cuáles serían un poco las características que quería desarrollar no un cristiano, no un budista, no un hinduista, no un yoico, no, un ser humano? Un simple ser humano común y corriente para ser, primero, su propio director espiritual o guía espiritual, y después, si es que tiene tiempo y se lo logra en esta vida, él puede obviamente ayudar a otra persona que da la misma nacionalidad, ya sea Haití, África o Guatemala, o alguien en la pinta, ¿no? No sé, así son esas dos preguntas. A ver, lo que a mí me ha ayudado, de lo que me han acompañado otros y que a mí me ha servido, esta hambre de conocimiento de mí mismo permanente, y de mirarme, de estarme mirando, que ya es un hábito, ¿ya? Y que me ayuda mucho a aterrizar, a estar con los pies en la tierra. Y eso yo creo que el director espiritual que yo tuve, que era un gran maestro, él estaba con los pies en la tierra. Y no era de los top, no era de los que aparecían en la prensa, no era de los que hablaban espectaculares, pero tenía esa profundidad que en los momentos en que te veía decía, ya, léete esto, acércate, ándate 4 días afuera. Entonces, ese conocimiento que yo creo que es un... Y el conocimiento te lleva también a un dominio de ti mismo, que es bien precario en la vida contemporánea, ¿no es cierto? Porque tenemos hartas adversidades que nos impiden tener ese dominio. Y ese dominio de ti mismo te permite una armonía interior que se refleja en tu forma de vivir y de vincularte con los otros. Creo que eso tiene una gracia que no es fácil, ¿no es cierto? A veces te ven como un tonto, como un espiritualista, esta armonía que tiene, esta paz, y esto de respetar al otro, de escucharlo. Pero eso, cuando una persona lo ha alcanzado de manera auténtica, es una luz que está en un espacio, ¿no es cierto? Claro. Funciona un poco Sócrates, conocer a ti mismo. Jesús ama a tu prójimo como a ti. Exactamente. Entonces, no puedes amar al otro si es que no te a ti. No puedes conocer al otro si es que no te conoces a ti. Bueno, y tú acabas de decir lo último que iba a decir, que esto de que tienes que salir de ti mismo para servir a los demás. O sea, son el paso y yo creo que
de los maestros espirituales que yo he conocido, también de otras religiones, no solamente católicas, o la mezcla con Antonio Melo, que yo creo que una mezcla de Antonio Melo, una gran mezcla, una rica mezcla, son personas que han pasado por este proceso. Entonces, han pasado por este proceso de autoconocimiento permanente, de dominio de sí mismo y de salir de sí mismo después para vincularse con otros de manera gratuita y no usufructuadora ni explotadora. Un poco lo que decía yo en la oración inicial, en esa meditación inicial, que esto de cómo tú te vinculas al otro para que efectivamente el vínculo sea desde la libertad y no desde la posesión, desde la propiedad. De hecho, los judíos tenían una frase en el Antiguo Testamento que cuando tú te vinculabas a una mujer, como era extremadamente machista la religión, ella se le llamaba a ella Bekulat Baal, que significa manejada por un patrón, como que esa mujer pasaba a ser propiedad de esta persona, ¿ya? Entonces perdía su propia identidad, perdía su... Y yo creo que los directores espirituales que causan mayor daño es los que terminan haciendo que el otro se termine sintiendo propiedad de ese director espiritual. Y que eso es transversal a todas las religiones, no es de propiedad, ¿no es cierto? Y vemos de repente grupos cristianos, grupos no cristianos, los que sean, tú dices, chuta, estas personas perdieron el norte, perdieron el juicio de la realidad o el sentido de la realidad. Yo he hecho mucho de menos directores espirituales hoy día, y siento que no hay una formación para esos directores espirituales, no hay un acompañamiento de ellos tampoco, ¿ya? ¿Y cómo puede uno reconocer eso? ¿Cuál es un verdadero director espiritual? Bueno, a mí, la vía por los cuales yo lo he ido reconociendo a través de los ejercicios espirituales, me inscribo en retiro, te guían en los retiros alguna persona y tú te das cuenta, mira, esta persona me caló. Voy 4 días a retiro y de repente con alguno encaja y dice, de lo poco que me dice, lo poco que me habla la persona, y le pido de repente hablar. Y hablo una vez cada 2 meses, me recomienda alguna lectura. Pero el gran drama es que tú a veces le demandas a otra persona tratamiento psicológico y una dirección espiritual. Entonces, eso también de tu parte tiene que haber claridad lo que le pides a esa persona, lo que le debes pedir y lo que no le debes pedir, porque si no al final muchos de estos directores espirituales son personas que se manejan psicológicamente como terapeutas casi, ¿ya? Yo creo que es fácil que se den las condiciones, porque yo creo que estamos como, en general los seres humanos como tan ávidos de compañía, de alguien que nos escuche, entonces es como fácil que se... Claro, yo creo que hay 3 características de los espirituales que a mí me gustan. Uno, que son personas que te ayudan a orar o a meditar, ¿no es cierto? En el caso de los que somos cristianos, que te ayudan a orar, que te guían con buena literatura. O sea, ellos van identificando textos, hay gente que lee, que conoce, ¿no es cierto? Y que te ayuda. Y lo tercero es que te impulsa a involucrarte fuertemente en la comunidad, no te lleva a aislarte ni a encerrarte en ti mismo. Y esos 3 elementos yo creo que son claves. Si tú te vas con el director espiritual y empiezas a hablar mucho de lo que te pasa, de tu familia, ahí tú haces clic y dices, necesito un psicólogo. Que yo siempre le decía a los directores espirituales. Entonces ellos pelaban de repente decían, no, es que esta es una lata, esta mujer o este hombre. Y decían, entonces derívalo a un psicólogo. O sea, hay psicólogos y psicólogas espectaculares. Entonces, a lo mejor tú no tienes la menor idea de esas técnicas y le estás causando un daño. Es que ella quiere ir conmigo, sí, pero le estás causando un daño. O sea, tú eres un profesional de esa área, tú eres profesional en el acompañamiento espiritual. Acompáñalo en ese... Bueno, muchas gracias. No,